Buenos días con todos. Primeramente le vamos a dar la bienvenida a todos ustedes por asistir. Bienvenidos a la ESPOL, a la Escuela Superior Politécnica Litoral, ¿no? En el cual vamos a tratar sobre los temas de autismo. Tenemos que de alguna u otra manera tener presentes que estamos conectados vía streaming en este momento desde las 10 de la mañana. Para este caso, nosotros como la Politécnica hemos hecho alianzas estratégicas junto con el CETEDIS, en el cual estamos en camino para la inclusión. Es decir, prontamente nosotros seremos una universidad inclusiva. Para esto nosotros le vamos a dar la bienvenida al director del CETEDIS, el licenciado David Vázquez, quien es el que está organizando este evento. Gracias a todos por ustedes y bienvenidos una vez más a la ESPOL. Muy buenos días con todas y todos. Muchas gracias por asistir a este evento académico muy importante. Estamos en el mes de abril, el mes del autismo, y como era el eslogan que me había mencionado, no más otro 2 de abril simplemente en una actividad comunicacional, sino seguir generando criterios de inclusión. Por eso, la sociedad civil, las instituciones públicas, la academia, nos hemos articulado ya en varios eventos. No solamente se iluminó de azul el Guayas el 1 de abril, no solamente tuvimos la jornada lúdica en el Mariscal Sucre, también hemos tenido un ciclo de cineforo inclusivo la semana pasada con 2 películas latinoamericanas sobre el autismo, y hoy iniciamos un ciclo de conferencias de expertos, gracias a Centro Isaac, quien pues, ha traído pues, al Magíster Eder, que ya vamos a conocer en breve, que realmente es una lumbrera en el tema de inclusión educativa y que justamente hay que aprovechar. Todo este esfuerzo es justamente, como lo mencionábamos al principio, para ir creando una cultura inclusiva. Están invitados pues también miembros de nuestra alianza, está pues Ann Sullivan, está la Escuela de Educación Especial Manuel Espejo, para que de alguna manera en nuestros ámbitos de trabajo podamos trabajar no solo con los niños, evidentemente, sino también pues, con padres de familia, con la colectividad en general. Aprovechemos pues esta hora y media que será la exposición de Eder y después hay espacio abierto a preguntas. Recordándoles que el próximo 18 de abril, Dios mediante, en este mismo espacio tendremos la presencia del doctor Gelibert, el presidente de la Asociación de Padres Autistas, así se llaman, de Argentina. También ellos con más de 30 años de experiencia trabajando por la inclusión. Entonces doy cordialmente la bienvenida pues, a Eder, un gusto conocerte ayer y doy por inaugurado este ciclo de charlas de expertos. Para todos ustedes, bienvenidos y buenos días. Buenos días. Bueno, ya es hora de comenzar. Primero que todo agradecerle mucho a Centro Isaac, evidentemente, por seguir trabajando y colaborando de alguna manera con nosotros, con Red, y pues a las instituciones, a las organizaciones que hicieron posible que pudiera venir a conversar con ustedes y con los que están también en línea, pues observando lo que y escuchando nuestras palabras. Ahorita que hablaban de expertos en estos temas, pues yo creo que todavía andamos lejos de serlo nosotros, esa es la verdad. Tenemos un poco de experiencia en el trabajo que hacemos. Laboramos con personas con TEA y también laboramos con personas con diversidad de manera general. Yo creo que en muchas ocasiones no es el diagnóstico el que nos lleva a un proceso específico de tratamiento, sino la condición humana como tal, independientemente de cómo le llamemos, ¿no? Si se fijan bien, ahorita mismo todos los nombres volvieron a cambiar, dejamos de codificar muchas entidades que antes le llamábamos que si síndrome de Asperger, que si trastorno desintegrativo de la infancia, que si trastorno del espectro del autismo, y otra vez nos cambiaron toda la nomenclatura y finalmente seguimos atendiendo a las mismas personas, no importa qué nombre usemos para realmente referirnos a ellos, ¿no? ¿Sí está bien el audio ya? ¿Ahora sí? Bien, excelente. Entonces, la idea ayer que estaba justamente conversando sobre la posibilidad de esta plática y el tema que íbamos a tratar, comentábamos un poquito sobre la importancia de las buenas prácticas. Sé que estoy en presencia de muchos maestros y maestras, de personas que se dedican a la atención directa de niños o de niñas que tienen alguna condición del desarrollo. Y algo que mencionábamos era que tenemos una especie de… En nuestra región, por ejemplo, latinoamericana, tenemos una especie de vulnerabilidad
a prácticas inadecuadas. No solamente a las prácticas, digamos, que sean educativas, de hecho las educativas son de las prácticas más avaladas que tenemos, pero si algo está pasando con nuestros chicos, sobre todo nuestros chicos con TEA, y en este mes que es el mes de la concienciación, o sea, yo siempre digo, no es el mes de la fiesta del autismo, es el mes de tomar conciencia sobre el autismo, de tomar conciencia sobre estas personas y sobre sus necesidades específicamente, ¿no? Y justamente creo que haciéndole honor a esa fecha, una de las cosas más importantes que debemos considerar son las buenas prácticas. Las buenas prácticas como concepto que implica que hagamos con estas personas aquellos procesos y procedimientos que son realmente avalados por la comunidad científica y que sabemos que los pueden ayudar. Nuestras regiones están vulnerables a que implementemos muchas prácticas sin que tengamos instituciones que controlan quiénes hacen esas prácticas. O sea, siempre digo, a un psicólogo que trabaja con niños con TEA no recibe inspecciones de nadie para saber si lo está haciendo bien o mal. Un centro que trabaja con personas con autismo, con síndrome de Asperger o con cualquiera de estas condiciones, no recibe inspecciones de calidad para saber si están haciendo buenos o malos procesos. Y de la misma manera, muchas instituciones o procedimientos que todavía no tienen la suficiente evidencia para ser aplicados de una manera universal para estas personas, se siguen cobrando a las familias de una u otra manera y la familia sigue pagando por muchas situaciones que llegan a ser situaciones, vamos a llamarle de experiencias anecdóticas, ¿no? Con respecto a los tratamientos. O sea, de pronto llega alguien que dice, el día que yo llevé a mi hijo por primera vez a un tratamiento con un animal, específicamente, mamífero o no, a la semana mi hijo habló, ¿no? Y ahí tenemos entonces una evidencia anecdótica, tenemos una persona que relaciona la ocurrencia de que su hijo pudiera decir una palabra con el hecho de que lo hubiese llevado una semana antes a un proceso específico de tratamiento que se puede normalmente ofrecer como parte de los tratamientos para este tipo de condiciones. Y realmente no es una evidencia científica, o sea, no podemos decir que sometimos a 1000 niños con una condición de este tipo a un tratamiento con esas características y que de los 1900 mejoraron de una manera significativa, a diferencia de otros 1000 que no tuvieron ese tratamiento, que tuvieron solamente el tratamiento educativo y que no mejoraron tanto como ellos, ¿no? El día que tengamos ese dato, entonces podríamos avalar muchos de los procedimientos en los cuales, por ejemplo, usamos terapias o apoyos con animales para el tratamiento de personas con TEA. De la misma manera podríamos someter a cierto escrutinio científico el uso de otros recursos, ¿no? Y lo que más nos preocupa en estos momentos son los tratamientos biológicos, a los que en realidad los estamos también haciendo de alguna manera participar, ¿no? Los tratamientos que incluyen las quelaciones, los tratamientos que incluyen las hipótesis centradas en las vacunas, o sea, hay una enorme cantidad de procesos a los cuales podemos de alguna manera vincular a nuestros chicos con TEA y que carecen totalmente de la evidencia científica suficiente como para poderlo justificar y promover con respecto a ellos. Entonces, desde esa perspectiva específica, a mí me gustaría hablar de buenas prácticas en general. De buenas prácticas porque la inclusión es una buena práctica, ¿sí? Nosotros ayer que teníamos la conversación en la tarde, y hablábamos de qué cosa era hacer inclusión, ¿no? Y ahorita también que conversaba con otras personas, y yo les decía, pues la inclusión no tiene en realidad nada que ver, o no tiene solamente que ver con la escuela, la inclusión tiene que ver con la familia, o sea, el niño debe incluirse en la familia. La inclusión tiene que ver con el parque, el niño debe incluirse en el parque, debe participar del parque, debe participar de la familia, porque también debería poder dar opiniones, también debería poder decidir a dónde ir el domingo, también debería poder decidir qué quiere desayunar o qué quiere cenar un día en específico. Eso también sería inclusión, también sería hacerlo participar de los mismos derechos que el resto de las personas que están ahí, ¿no? Siempre nos preocupa mucho la inclusión escolar, porque la escuela es un escenario, la escuela es un escenario al cual todos vivimos con la angustia de que tenemos que hacer que el niño llegue a la escuela, pero lo que muchas veces nos preocupa es que, o a veces siento que nos estamos peleando mucho con el colegio, intentando que los maestros aprendan muchas cosas, que las escuelas modifiquen muchas cosas, que todo el contexto se transforme en función de nuestros chicos, lo cual es necesario y creo que es muy importante, pero también a veces siento que se nos está olvidando el chico, porque cuando uno piensa que la escuela debe transformarse tanto, es porque uno asume que el niño no puede transformarse.
Es como si, ya ven el famoso video donde nos ponen un círculo y un cuadrado, ¿no? Para ver quién entra dentro del otro, y pareciera que la escuela es ese cuadrado que se tiene que hacer circular para que el niño, que ya es un círculo, pueda embonar dentro de la escuela, ¿no? Y a veces yo digo, ¿por qué no nos preguntamos qué le podemos transformar al círculo para que también embone en el cuadrado? O sea, los chicos con TEA no tendrán derecho también a aprender mecanismos de procesamiento de la información, mecanismos de integración de la información, sistemas de atención conjunta, sistemas de autorregulación personal, que les permitan ir a la escuela como cualquier otro chico. O sea, necesitamos siempre pensar en que tenemos que transformar a la escuela, o tendremos que hacer una fórmula múltiple, donde las dos cosas puedan asumir cierto nivel de ajuste, ¿no? Incluso lo que sabemos estadísticamente hoy por hoy es que, si se fijan bien, a lo mejor podemos poner 100 niños en educación preescolar, y de esos 100 niños, ¿cuántos llegan a primaria? No sé, unos 60, unos 70, quizás. Se quedan unos cuantos en el camino y se derivan, por ejemplo, a un colegio de educación especial. Y de esos 60 o 70 que llegan a la educación primaria, ¿cuántos llegan a la secundaria? 20, quizás, ¿verdad? O sea, un % mucho más limitado. ¿Y a la preparatoria? Todavía menos. ¿Y a la universidad? Ahorita que estábamos hablando de una universidad inclusiva justamente, a veces llega uno. Y uno se pregunta, ¿por qué una persona con TEA no puede acceder o accede con tan poca regularidad a la universidad? ¿Será que la capacidad cognitiva no es la adecuada para poder ir a la universidad? Y uno diría, bueno, hay un % de las personas con TEA que padecen una discapacidad intelectual. Probablemente no puedan avanzar mucho después de la primaria incluso, ¿no? En algunos de estos casos. ¿Será que de pronto no tienen las habilidades personales, de autonomía personal, que les permitan decidir qué quieren estudiar, que les permitan controlar los horarios para poder estudiar, que les permitan definir qué materias y con qué contenidos y cómo hacerlo? O sea, algo que los adultos normalmente hacemos, porque a nadie le obligan a ir a la universidad, pero a todos nos obligaron a ir a la secundaria. Porque en la secundaria nadie quiere ir a la escuela. O sea, lo común es que el niño en la secundaria prefiera las actividades más de tipo social y no tanto las académicas. Entonces, nuestros padres comúnmente nos estaban diciendo, ve a la escuela, ve a la escuela, ve a la escuela, ¿no? Estudia, esfuérzate, échale ganas, cosas de este tipo, ¿no? ¿Será que hay una dificultad en ese ámbito? ¿O será que el modelo universitario, que implica tantas habilidades personales, hace que los chicos con esta condición puedan fallar a la hora de incluirse en él? Creo que son muchas las variables y por eso les insisto en que me gustaría más que nada tener con ustedes una especie de conversación sobre las buenas prácticas, sobre aquellas cosas que están realmente avaladas y que debemos hacer, y que yo creo que si las comprendemos en la edad temprana, aseguraremos que cuando llegue la hora de ir a la universidad puedan entrar, ¿sí? O sea, queremos universidades que sean realmente inclusivas, pero también queremos personas capaces de incluirse. Porque si no desarrollamos las capacidades de la persona, por más que adecuemos el mundo, pues la persona seguirá siendo alguien que tiene necesidades. Y lo que queremos en las personas con TEA es aceptar y asumir la posibilidad de que pueden mejorar de una manera muy significativa su calidad de vida, lo cual de pronto no nos estaba pasando. Por eso les decía que a veces habíamos decidido que eran un círculo y que no les podíamos cambiar la forma. Es como decir, tú naciste con autismo y tú te quedas con autismo siempre, y tu autismo te impide hacer ciertas cosas. Y es como una reacción demasiado complicada, pienso yo, para ellos, y es una reacción que realmente no respeta ni sus derechos a la inclusión ni sus derechos al desarrollo. O sea, que nazcas con esta condición no significa que no puedas mejorar dentro de esa misma condición. ¿Sí me siguen hasta acá? Muy bien. Al ratito podemos hacer algunas preguntas cuando empecemos a hablar ya del tema propiamente, ¿no? Entonces, esto es una manera de entender qué es lo que pasa con estas personas, ¿sí? Si todos estamos ya trabajando en el ámbito de la educación, definitivamente tendríamos que considerar dónde empiezan estos problemas, ¿sí? Podríamos tener ahorita el ejemplo de un chico de 7 años con TEA que está yendo a primero de primaria y que todavía no sabe leer y escribir, y que además eso se sale del salón sin permiso, y que de pronto cuando cambias algo de una manera bastante radical podría tener una especie de berrinche, de ataque, llegar a autoagredirse, cosas de ese tipo, ¿no? Y esto lo define como persona con autismo, ¿sí? Podríamos tener otro chico de 12 años que es muy inteligente, que se sabe todos los mapas del país, cada uno de los cantones y todo lo que ustedes acá
tienen como distribución geográfica y que es increíble, es excelente en ese tipo de habilidades, pero que cuando llega a la clase de, no sé, de pronto literatura, español, pues realmente aborrece el tema, ¿verdad? No se le da, no es bueno en ese tipo de habilidades y el maestro se pregunta cómo hacerle, ¿no? Hay uno que va desde una necesidad de ajuste comportamental y otro que va a una necesidad de ajuste desde el punto de vista, vamos a llamarle cognitivo, si se quiere, ¿no? De habilidades cognitivas. Cada uno puede tener necesidades diferentes. Pero ¿dónde empezaron los problemas de ellos en realidad? ¿Cómo eran estas personas de 5, de 7, de 10 años? ¿Cómo eran cuando pequeños? ¿Dónde empezaron sus problemas? Hay algo que se conoce como periodos de ausencia. O sea, los periodos de ausencia, si ustedes hablan con los padres de los niños con TEA, se darán cuenta de que la mayoría de las familias les va a referir que sus niños eran niños verdaderamente comunes durante su primer año, durante sus primeros 2 años de vida. O sea, es raro que una familia en un inicio diga, yo desde que nació le vi que algo no estaba bien, ¿sí? La familia comúnmente describe que alrededor de los 18 o 24 meses, entre el año y medio y los 2 años de edad, empiezan a notar algo raro en su hijo. Empiezan a notar que su hijo de pronto decía 2 o 3 palabras y luego, y luego ya no las dice, que su hijo podía jugar de ciertas maneras y ahorita ya solo juega de una manera muy repetitiva, que no era tan difícil darle de comer a su hijo, pero que ahora no acepta prácticamente ningún alimento, excepto solo aquellos alimentos que a él le gustan, que empieza a girar objetos, que empieza a hacer movimientos repetitivos con las manos, como los movimientos de aleteo. O sea, en este periodo de 18 a 24 meses empiezan a aparecer aquellos síntomas que hacen que la familia busque la ayuda de los profesionales, ¿sí? A los maestros todavía en esa edad no les toca tanto, porque son muy poquitos los niños que a esa edad están yendo a la escuela. Puede ser que vayan a una guardería y como el desarrollo en ese periodo es tan variable, pues la verdad es que para muchos pasa totalmente inadvertido. Si la familia va al pediatra en esa época, casi siempre el pediatra le va a decir que es un niño, no sé cómo le digan ustedes acá, consentido, a malcriado, a deja de consentir, ¿perdón? Engreído. Nosotros tenemos otro significado para engreído, pero bueno, que sea un niño engreído y que de pronto este niño no haga muchas cosas de comunicación porque la familia simplemente no se lo ha enseñado. Y eso hace que pierdan todavía otro periodo de tiempo también muy importante, ¿no? Y entonces llegamos acá. Ya, ahí en esa ausencia, en ese periodo de 18 meses tenemos documentadas una enorme cantidad de comportamientos de desarrollo que están alterados en el niño, pero que nadie se da cuenta. Por ejemplo, cuando ustedes indaguen con las familias, nosotros a veces nos gusta usar metáforas para explicar esto. Y yo trato de explicarle a las familias, cuando tengo que explicarles qué le pasó a su hijo, una metáfora que tiene que ver con, es como si de pronto tú tuvieras que atravesar un jardín, ¿no? Para llegar a la otra parte del jardín y en la otra parte del jardín construir una especie de robot con piezas de Lego, ¿no? Yo le digo a la familia, ¿ya te lo imaginaste? Bueno. Imagínate que tienes que atravesar el jardín y que tienes que ir recogiendo por ese jardín un grupo de piezas y de herramientas que son las que te van a permitir que cuando salgas del jardín puedas construir tu robot, ¿sí? Vas a recoger los brazos, vas a recoger las llaves inglesas, las llaves de expansión, vas a recoger diferentes piezas que te van a permitir que embones, ¿no? Tu robot, los hombros, las rodillas, las articulaciones. Y un niño, desde el momento que nace y hasta que llega hasta los 18 o 24 meses, va atravesando ese jardín y va recogiendo todas esas piezas, ¿sí? Esas piezas, por ejemplo, son los sistemas de atención conjunta, son los mecanismos intersubjetivos, son un grupo de competencias cuyos comportamientos te aseguran que el niño está aprendiendo todo aquello que necesita para luego volverse un comunicador eficiente, ¿sí? Hace que un niño, por ejemplo, a los 10 meses pueda señalar un objeto que desea. Hace que un niño a los 10 meses pueda mirar a un objeto y pueda hacer que el adulto mire a ese mismo objeto. Y son todas conductas sin lenguaje. ¿Sí ven? O sea, es como un mundo que se basa exclusivamente en el desarrollo de los gestos y en el desarrollo del vínculo intersubjetivo entre el niño y la familia, de ese vínculo psicológico. Y gracias a que el niño pasa por ese jardín y recoge cada una de esas piezas, es que entonces el niño llega afuera del jardín y construye este aparato, por decirlo, este robot que tú le pedías que construyera con cada una de las piezas que lleva. Eso le permite entonces construir una función que es la primera función que te manda a consulta,
que es el lenguaje. ¿De acuerdo? O sea, lo primero por lo que la familia busca ayuda es porque el niño no habla o dejó de hablar. Entonces, esa función comúnmente no es que alguien llegó y se la quitó al niño de su cerebro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa función comúnmente no aparece a consecuencia de que en este camino de 18 meses, de 24 meses, el niño, mientras iba atravesando el jardín, no iba recogiendo las piezas necesarias para poder construir el lenguaje en un momento ulterior. ¿Sí? Desde ahí la idea de vamos a llevarlo a terapia del lenguaje podría ser un poco compleja, porque entonces ya sabes que no puedes mejorar algo que necesita de unos requisitos previos. La idea ahí sería reconstruir esos requisitos previos, enseñarle al niño todos los sistemas de atención. Se los pongo con otra metáfora, rápido para que no se nos vaya el tiempo, porque si no nos quedamos en estas diapositivas y ahí se va la hora completa, ¿no? Imagínense que es como si nosotros los humanos, cuando llegamos a este mundo, no traemos como que esa dotación tan amplia de herramientas adaptativas, esa es la verdad. O sea, estamos increíblemente vulnerables, ¿verdad? No caminamos, por ejemplo, nuestros sistemas sensoriales están todavía inmaduros cuando nacemos. O sea, nuestra subsistencia depende obligatoriamente de un adulto, ¿cierto? De nuestra especie. Dependemos de que estemos con otros miembros de nuestra propia especie para poder sobrevivir, porque nos van a alimentar, nos van a cuidar, nos van a proteger, nos van a dar todos los cuidados requeridos para avanzar. Y psicológicamente hablando, se supone que cuando nosotros llegamos a este mundo, hacemos una especie de contrato con una persona, es como decir, el adulto trae toda la información sobre el mundo y el niño contrata al adulto para que le enseñe el mundo, ¿no? Y entonces el adulto llega y trae un objeto y le dice, mira, y el niño mira, ¿sí? Y el adulto le dice, es una botella y el niño aprende, ¿cierto? ¿Qué sensación nos dan las personas con TEA cuando hacemos algo como esto? A los 5, a los 10, a los 20 años. Tienen una dificultad muy importante para prestar atención a todo aquello que nosotros queremos mostrarles, ¿cierto? ¿Por qué los maestros tienen tantos problemas en sus clases con nuestros niños? ¿Por qué les ponemos una maestra sombra o auxiliar educativa a nuestros niños? Porque esa capacidad justamente para prestar atención a lo que el adulto le quiere mostrar es una de las primeras alteraciones que el niño muestra. O sea, si nosotros pudiéramos medir a las familias cuando los niños tienen 8, 10, 12 meses y les diéramos un grupo de objetos y le dijéramos a la familia, intenta enseñarle a tu hijo cómo se usa este teléfono de juguete, probablemente podamos observar una dificultad muy importante del niño para conectar con el otro y aprender de lo que el otro hace. Y esa dificultad es la que nos genera la mayor parte de los problemas a los que nos enfrentamos, si lo piensan bien. ¿Qué le pasa a la maestra en el kinder, en el preescolar? Que llega y trae un muñeco y le dice a los niños, hoy les voy a enseñar los colores. Y le puso un brazo de color rojo, un brazo de color azul, una pierna de color verde. Y cuando la maestra dice a los 12 niños, o 30 niños que puede tener en el kinder, miren, les enseño el brazo, ¿qué está haciendo nuestro chico con TEA? Está viendo en otra dirección, ¿verdad? O sea, es difícil atraer. Entonces luego, de lo que nos quejamos, por decirlo de alguna manera, nuestro chico con TEA es del hecho de que se sale del salón, o de que da brincos en su lugar, o de que manipula los objetos de una manera inadecuada. Pero el TEA no tiene nada que ver con esas conductas son la consecuencia. Tener TEA es tener esa dificultad específica para poderle prestar atención a lo que la maestra le quiere enseñar. Eso es tener TEA, ¿sí? Entonces a esas cosas, a esas conductas le vamos a llamar dispositivos de aprendizaje social. Y esos dispositivos son los que se ausentan. Y de alguna manera, al ausentarse o no desarrollarse adecuadamente, entonces llega nuestro periodo de brote o aparición, ¿cierto? En ese periodo de brote o aparición es como si hiciera una palomita, ¿no? Se abrió la palomita de maíz del cine. Y entonces aparecieron todos nuestros síntomas, todo lo que estamos acostumbrados a ver en ellos. El niño que brinca, el niño que aletea, el niño que evade el contacto visual, el niño que parece sordo porque no responde cuando le llamas. O sea, toda esta sintomatología temprana que hace que los padres empiecen a peregrinar, porque ahí vamos ahí con el neuropediatra, con el psiquiatra, con el genetista, con el psicólogo, con el terapeuta del lenguaje, con el audiólogo, con todo un grupo de especialidades realmente amplia que nos hace tomar a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, ¿cierto? Ahí pasamos por diagnósticos errados, muchas veces les dan diagnósticos equivocados, dice tienes que esperar, llévalo a esta terapia, ¿verdad? Llévalo con los caballos, ¿verdad? Y ponlo a nadar, verás que eso lo ayuda. Y ahí en todo ese divagar de terapias y de cosas de este tipo, se siguen perdiendo 2 y 3 años y el niño sigue sin atravesar el jardín.
¿Sí me explico? Sigue sin recoger este grupo de piezas que necesita para desarrollar las funciones psicológicas imprescindibles para su desarrollo. ¿De acuerdo? Porque lo estamos llevando a terapias. Entonces, ¿sí pueden imaginarse de lo que estoy hablando? Es como si nosotros tuviéramos la libertad de tomar a estos niños cuando tienen 12, 18 meses, ver estas fallas en ellos y trabajar educativamente para corregir esas fallas, no estaríamos preocupados por su inclusión. ¿De acuerdo? No estaríamos preocupados porque ninguno de los síntomas a los que normalmente estamos acostumbrados aparecería ni con la intensidad ni con la frecuencia que estamos viendo. De hecho, estaríamos previendo la ocurrencia de muchos de esos síntomas que son no más que la consecuencia de la falla sociocomunicativa del niño. Tener un trastorno del espectro del autismo es tener una falla sociocomunicativa, una falla para vincularme y relacionarme con las personas que son las responsables de enseñarme a vivir, transformar y utilizar el mundo en el que me encuentro. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Más o menos? Ok, muy bien. Ahí podemos perder un poquito de tiempo, ¿verdad? Y luego viene esta fase que le llamamos la fase de interacción de variables. En la fase de interacción de variables dependemos mucho, evidentemente, de cómo ocurre el desarrollo. Por ejemplo, ¿entra el niño en algún modelo de atención temprana? ¿O simplemente lo mandamos a la escuela regular? Y la maestra empieza a lidiar con un grupo de problemas de comportamiento, hay niños más tranquilos, niños menos tranquilos, le pedimos una sombra o tenemos un grupo reducido y una maestra auxiliar que nos ayuda con él y que le pone los juguetes que normalmente le gustan más. La maestra poco a poco va renunciando a que aprenda los mismos contenidos que los otros o se da cuenta de que los aprende por un camino diferente y por una vía diferente y lo deja que juegue todos los días con lo mismo y que haga siempre las mismas cosas y no tiene claro en realidad ni qué enseñarle al niño ni cómo enseñarle esas cosas que deberíamos realmente enseñarles, ¿verdad? La actitud familiar a veces es muy compleja en este periodo, buscar ayuda, buscar demasiada ayuda, esta idea de, tenemos digamos que los dos opuestos, ¿no? Está el plan A es vamos a esperar, 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 y la familia espera, 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 no dice nada, no busca nada, esperando a ver si ocurre una transformación radical que pueda mejorar a este chico. Y está la posición B es dáselo todo. Y entonces este chico, por ejemplo, no tiene días libres. ¿Sí? Él se levanta en la mañana y se va al kinder y sale del kinder y va con una maestra y sale de la maestra y va a los caballos y después del caballo va con los perros y luego a la terapeuta del lenguaje. Y mañana que es martes, entonces vamos a lo mismo, nos levantamos y vamos a la escuela, lo sacamos un poquito antes, lo llevamos a la terapia nutricional y luego vamos a ir con varias consultas y luego vamos a ir otra vez con el terapeuta ocupacional y vamos a ir a la terapia de integración sensorial. Y luego llega el miércoles y vamos, después de la escuela, vamos a ir a nadar y así sucesivamente. Y cuando ves la vida de este niño, de veras, te preguntas si nosotros, que supuestamente somos personas comunes, toleraríamos ese ritmo de trabajo. Al final lo ves y te encuentras un niño muy estresado, te encuentras un niño con un nivel increíblemente alto de ansiedad, te encuentras un niño que realmente no está siendo feliz, porque tiene que hacer demasiadas cosas. La mamá tampoco vive, evidentemente, porque es como un taxi llevándolo de un lugar para el otro, porque tampoco tenemos centros tan integrales donde se confluyan todas las terapias a la misma vez. No, cada quien tiene su propio centro y lo tienes que llevar a todos esos lugares de manera separada. Entonces es un periodo muy complicado. Luego tienen los agravantes, o sea, hay chicos que nacen con agravantes para su cuadro, con fenómenos, vamos a llamarle, de comorbilidad. Lesiones neurológicas específicas, alteraciones sensoriales específicas. Los agravantes pueden no ayudar a la instauración del cuadro en autismo propiamente, ¿no? Y por supuesto los apoyos educativos y la calidad profesional. Es una eterna pelea el tema de la calidad profesional porque todo el tiempo estamos tratando de explicarle a los padres el hecho de que graduarnos de una carrera universitaria, seamos médicos, psicólogos, educadores especiales, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, cualquiera de las carreras de las que podamos estar hablando y que normalmente se relaciona con los niños con TEA, graduarnos de esa carrera no nos habilita para atender a esas personas, porque en la universidad no nos enseñan a atender a esas personas. La familia piensa que porque yo soy psicólogo, sé sobre autismo.
Y eso no es correcto, ¿sí? La familia piensa que porque ustedes son maestros saben educar a un niño con autismo, y eso no es correcto, ¿sí? Tenemos un poder asignado que no es un poder real, ¿sí? La familia llega a un lugar donde hay un psicólogo y te cuenta cosas de las que se le cuentan al psicólogo, ¿no? Es como a mí me pasa en los taxis, que el taxista cuando me dice, ¿tú a qué te dedicas? Soy psicólogo, me cuenta los problemas de su hija, ¿no? Y yo le digo, oye, pero yo no me dedico a esa parte de la psicología. Entonces todo está fragmentado en pequeños componentes, por decirlo, y la persona o el profesional que trabaja y atiende a un chico con TEA está obligatoriamente responsabilizado con un proceso de especialización y de formación, ¿sí? Si vamos a ayudar a estas personas, tenemos que prepararnos para hacerlo. Graduarnos de una carrera universitaria no nos habilita, y eso es muy importante de considerar. No nos habilita, no porque no pueda la carrera, sino porque este modelo o este problema o esta alteración del desarrollo no está incluido en los perfiles de formación de la mayor parte de las universidades que conocemos. Esa es la verdad. O sea, no es algo que se forme en un semestre o en un cuatrimestre o así tan pronto. Realmente se necesita mucho trabajo. Y no solamente estoy hablando del autismo como si fuera el más difícil. Estoy hablando de las necesidades educativas especiales, de toda la gama de necesidades educativas especiales a las que podamos referirnos. Entonces, por supuesto, el apoyo educativo y la calidad profesional van a tener mucho que ver. Porque además no es lo mismo nacer en una ciudad que nacer en una comunidad. ¿Estamos de acuerdo? En la ciudad normalmente tenemos muchísimos más recursos de apoyo. En una comunidad las cosas son más complicadas, bastante más complicadas. ¿Está bien? Entonces, si todas esas variables a las que hacíamos referencia interactuaran positivamente, el profesional, la familia, el modelo de atención temprana al que sometemos al niño, al que lo llevamos, o sea, un buen modelo de atención temprana, y hubiesen pocos, vamos a llamarle agravantes, lo más probable es que tengamos una buena consecuencia. Una consecuencia inherente a la adquisición de los dispositivos para aprender socialmente, una consecuencia coherente con la adquisición de funciones comunicativas, por ejemplo, funciones de pedir, de señalar, de mostrar, de elegir, de afirmar, de negar, de todo lo que en funcionamiento comunicativo necesita un ser humano en los primeros años de su vida para avanzar, por decirlo de alguna manera. La adquisición, por supuesto, de capacidades cognitivas y de cierto rango de autonomía social. Cuando todo eso ocurre, entonces nos iríamos a desarrollar ciertas competencias que sí nos permitirían hacer alguna de esas 3 cuadritos marcaditos en verde, ¿cierto? O nos vamos a un colegio regular cuando cumplimos los 3, 4, 5 años, o nos vamos a un colegio regular con apoyos, o nos vamos a un colegio de educación especial, ¿sí? ¿Qué preferimos en realidad? Es un debate simple. Todos queremos la educación regular para nuestros niños con TEA. Es una pregunta que quizás no tenga mucho sentido hacerse. A veces nos tenemos que preguntar, oye, ¿por qué existe la educación especial? ¿No? Y yo digo, ¿por qué tenemos educación especial? ¿Qué es la educación especial? ¿Es un sistema de existencia obligatoria o será que la educación especial no es más que la respuesta que damos como consecuencia de que la educación regular a veces no tiene la capacidad de atender ciertas condiciones en las personas? Si desde esa perspectiva mejoráramos la educación regular, probablemente haríamos desaparecer la educación especial o haríamos que la educación regular se volviera una educación especializada. Es filosóficamente complicado el asunto, ¿verdad? Porque entonces hasta ciertas profesiones desaparecerían si lo ponemos si lo pensamos bien nosotros, ¿no? Es algo verdaderamente complejo. Pero ayer hablábamos de un dato, y es un dato complejo desde el punto de vista de buenas prácticas, por ejemplo, en inclusión educativa, y es el hecho de que estadísticamente la mayor parte de los niños que entran en un modelo de educación especial se queda en un modelo de educación especial. O sea, el niño que no va a la escuela regular o que va a la escuela regular y luego lo derivamos a un modelo de educación especial, una escuela especial para niños con TEA o para niños con necesidades educativas en general, normalmente no incluye en su currícula los dispositivos que permiten que el niño aprenda, sino los contenidos que el niño no pudo aprender en la otra escuela. Se los explico un poco mejor como buena práctica en inclusión.
Si yo saco al niño de la escuela regular, porque no puedes estar en la escuela regular, porque no prestas atención, no comprendes mis instrucciones, no sabes lo mismo que los demás chicos, no tienes lenguaje, no comprendes el lenguaje, no usas el lenguaje, no te regulas socialmente, no disfrutas del receso ni participas en las actividades, no puedes participar en los actos públicos y en los actos cívicos de la institución porque no tienes componentes de regulación comportamental. Y todo eso además da como consecuencia el hecho de que no puedas aprender los contenidos de las materias de matemáticas, español, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te mando a la educación especial, ¿a qué te mando? ¿A que aprendas los contenidos de las materias o a que aprendas las habilidades que te permitirían estar en la escuela regular? Ustedes respóndaselo internamente. Y ahora respóndanse, cuando llegas a la escuela especial, ¿qué te enseñan? ¿Las habilidades para estar en la escuela regular o los contenidos que no pudiste aprender en la escuela regular? Normalmente los contenidos, lo cual hace que al no enseñarte las habilidades, no puedas nunca regresar. O sea, ¿cómo puedes regresar si no te enseño sistemas de autorregulación? Diseño la educación especial de forma tal que no necesites adquirir esas competencias. Les pongo un ejemplo claro. En los chicos con TEA, los que trabajen acá con niños con TEA, tendrán conciencia de que muchos profesionales, cuando trabajamos con los niños con TEA, por ejemplo, si ustedes ven muchos salones o escuelas de niños con TEA, se darán cuenta de que sus mesas casi siempre están puestas contra la pared, ¿no? O sea, es un niño que trabaja sin ver a otras personas, porque ayuda a evitar las distracciones, etc. Y el profesional que lo enseña muchas veces se aproxima desde atrás del niño, ¿no? En un ejemplo concreto, si esto fuera un lápiz, simbólicamente hablando, algo que tenemos que enseñarle a nuestros niños con TEA, si esto fuera un lápiz y yo quisiera enseñarle a un niño regular cómo usarlo, yo pondría al niño regular frente a mí y le diría, mira, esto se llama lápiz, nombre, sustantivo. Sirve para escribir, verbo, acción, ¿de acuerdo? Y se hace así, ¿no? Y escribo algo, letras, números. Y el chico que está enfrente y tiene activado todo un sistema neurológico y de funcionamiento de aprendizaje social adecuado, toma su lápiz, hace lo mismo que yo, me imita, me sigue, ¿sí? Quiere colaborar, quiere participar y además tiene capacidad para darse cuenta de que él puede hacer algo similar a mí. Si este fuera un chico con TEA, ¿qué hace el profesional? Va por detrás del chico, toma la mano del chico, ¿cierto? Agarra la mano del chico para que la mano del chico agarre el lápiz, ¿de acuerdo? Y hace con la mano del chico los movimientos necesarios para que el chico aprenda a usar el lápiz. Es un ejemplo increíblemente básico, por decirlo de alguna manera. Pero los dos chicos llegaron a ser garabatos, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene más posibilidades de desarrollarse? El primero. ¿Por qué? Porque el primero desarrolló una destreza que se llama destreza para aprender. La destreza de mirar, de atender y de imitar lo que el otro está haciendo. Y el segundo, ¿qué hicimos? Logramos que hiciera los garabatos, pero no logramos que aprendiera la destreza que le permite aprender a hacer más y más y más cosas. Por eso entonces nuestros chicos con TEA se van retardando tanto en la adquisición de contenidos, porque lo que ellos usan como herramientas de aprendizaje los limita con respecto a la cantidad de cosas que puede aprender un chico regular. ¿Sí? Porque es como decir, yo solo puedo aprender si hay alguien que, uno, lo hace conmigo. 2, está muy cerquita. 3, está casi en la mesa, sentado encima de mí. Entonces, claro, el niño en la escuela especial puede ser un niño excelente porque trabaja en un grupo de 3 o 4 niños, están súper pegaditos a la maestra, no les exigen que aprendan socialmente ni que usen el contexto social para aprender y luego llegan a la escuela regular y ¡puf!, tenemos un problema. No puede aprender, ¿sí? No toma notas, no sigue mis instrucciones, no hace lo que los demás hacen. Claro, es que nadie le enseñó eso. Pero llega la maestra de educación especial y le dice, perdón, pero él sí sabe escribir. Entonces, no, me parece excelente que sepa escribir, pero una cosa es saber escribir y otra cosa es saber para qué sirve escribir. Y otra cosa es saber tomar dictado, ¿verdad?
Para tomar dictado tú tienes que atender a la maestra que está a lo lejos y tienes que escuchar lo que dice, tienes que memorizar lo que dices y tienes que entender que la maestra espera que tú lo copies. O sea, le das sentido a la actividad, lo cual a veces no le enseñamos a nuestros chicos. Sí pueden ver que hay una razón detrás de cada uno de esos problemas de conducta de los cuales normalmente, no voy a decir que nos quejamos, voy a decir que normalmente reportamos como alterados en nuestros chicos y que impiden el proceso de desarrollo. El otro día hablaba con una profesional y le decía, hazme una lista de los problemas del niño que estás atendiendo y hazme una lista aparte de las necesidades del niño. ¿Sí? Porque una cosa muy diferente es el problema, lo que a nosotros no nos gusta que el niño haga, y otra cosa distinta es lo que el niño necesita aprender para no hacer lo que no nos gusta que haga. ¿Sí? Entonces, la intervención en TEA no tiene nada que ver con quitarle al niño aquello que no nos gusta que haga, porque además es el motivo de consulta. Si ustedes remiten a un niño de educación especial o con un especialista, normalmente lo que decimos es que hace esto, o sea, damos como aquellas cosas que no nos gustan del niño. Y el modelo tiene que centrarse en aquello que el niño necesita aprender, lo que sabe hacer un niño regular y que no sabe hacer todavía un niño con TEA, confiando en que el niño con TEA pueda aprenderlo. Entonces, evidentemente, si el modelo o las variables tempranas dotan al niño de los dispositivos necesarios para el aprendizaje desde una perspectiva social, se podrá ir al contexto de la educación regular. Si no lo dotan de esos dispositivos, y casi tienes que tenerlo de alguna manera contenido dentro de un salón, le tienes que poner una maestra sombra para que lo apoye, que a veces el apoyo de la maestra sombra es evitar que el niño se salga, ¿estamos de acuerdo? Es evitar que el niño se salga del salón, se pare y agarre las cosas, se ponga a comer cuando no es la hora del lunch o cosas por el estilo. Es un poco como la guardia, ¿no? de seguridad de este chico para evitar dificultades de conducta, y a veces sí es alguien que también apoya en el proceso de instrucción o de educación, pero apoya desde esta perspectiva que no le da al niño dispositivos. No es como decir, la maestra sombra debería ser una figura que consideremos usar y que desde el primer día tenga claras cuáles son sus metas. La meta de la maestra sombra es darle al niño los dispositivos que le permiten aprender de la maestra, no sustituir a la maestra. ¿Sí le llaman maestra sombra aquí? De auxiliar educativa, auxiliar de inclusión, es que les ponemos muchos nombres diferentes a una figura que además eso tendremos que profesionalizar en algún momento, porque normalmente no tomamos una especialidad para ser una maestra sombra o maestra de apoyo, y eso es algo que también tendríamos que en algún punto considerar. Entonces, como es lógico, hablando del curso en las personas con TEA, si las cosas funcionan bien, a través de la interacción de variables, nos iremos a una escuela regular y tendremos los dispositivos necesarios para aprender. Si las cosas no funcionan tan bien, podríamos irnos a una escuela regular, pero requerir de muchos apoyos, o podríamos irnos a una escuela especial. Todo depende de cómo interactúen todas estas variables en el desarrollo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Más o menos esto es lo que pasa con nuestros niños. Ahora, ¿qué necesita entonces un chico con TEA? ¿A dónde debo orientar mi mirada si yo trabajo en un ámbito de atención? Y esto es algo que normalmente nos gusta, no sé cuál sea la palabra, pero me parece increíblemente complejo, porque es como si el mundo fuera multicromático, pero a cada uno de nosotros le dieran la posibilidad de ver solo un color. Y entonces el psicólogo ve un color, el maestro ve un color, el médico ve un color, el neuropediatra ve un color, el paidopsiquiatra ve otro color, el papá ve un color, y al final el niño es un arcoíris, ¿estás de acuerdo? Pero cada quien puede estar viendo solo un color de todo ese universo multicromático, y es un problema. Es un problema porque si el maestro considera que tener autismo solamente es referirse a los problemas educativos y no considera, por ejemplo, los problemas sensoriales o de integración de la información sensorial que el niño recibe, podríamos estar en problemas, evidentemente. Si el médico no considera las posibilidades educativas, si el nutriólogo solo considera que con una buena dieta de gluten y caseína el niño puede mejorar independientemente de los procesos educativos, también estaríamos en problema. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a ver a un ser humano y a ver sus necesidades. Y las personas con TEA necesitan primera y necesaria e invariablemente
que reconozcamos sus necesidades de apoyo comunicativo. Porque tener una condición de trastorno del espectro del autismo es tener una falla sociocomunicativa, más nada. Lo dijo Leo Kanner en el año 43, lo dijo Asperger en el año 44, y llevamos ahorita, ¿qué quieren?, 70 años diciendo exactamente lo mismo. La característica que más identifica a las personas con TEA no es un problema para comportarse, es un problema para relacionarse sociocomunicativamente con los demás, que deriva, desafortunadamente, en problemas de conducta, y que es lo que normalmente lo lleva a consulta o nos hace preocuparnos a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el primer eslabón en el tratamiento de toda persona con TEA es el eslabón sociocomunicativo. Si ustedes hablan con un chico, con una familia que tiene un hijo con una condición de este tipo, la primera pregunta que le tenemos que hacer es, ¿qué le están enseñando? ¿Qué funciones de comunicación está aprendiendo, por ejemplo? ¿Está aprendiendo a señalar? ¿Está aprendiendo a decir que sí, a decir que no? ¿Cuántos chicos con TEA no tenemos que no saben afirmar y negar, por ejemplo? Y que tú le dices, esto es una botella de agua, y te miran y te dicen agua. Y tú lo que quieres es que te diga, sí, ¿no? O que tú le digas, esto es un teléfono, y quieres que te digan no. Porque si te dicen que sí o que no, en una cuestión de definiciones semánticas como esta, serían capaces de decirte, ¿quieres ir al mercado hoy en la mañana? Y que te diga, no. Y sin embargo tú le dices, nos vamos al mercado, y sales y el niño te está jalando y no quiere ir al mercado, y tienes un berrinche. Y entonces le atribuyes al problema de tener autismo el berrinche, cuando en realidad el problema es que no te pudo decir que él no quiere ir al mercado, o que no le gustan los zapatos que le pusiste, porque tampoco los pudo elegir, porque no se puede comunicar adecuadamente para poderlos elegir. ¿Sí me siguen? O que no quiere dibujar con el color que la maestra dice que dibujen. Quiere el color azul y no quiere el color verde. Y no te lo puede decir. ¿Y entonces qué hace cuando no te lo puede decir? Rompe el color azul, o muerde la crayola, o la lanza por la ventana. ¿Y qué tenemos? Un problema de conducta y no comunicativo. ¿Sí ven? Entonces al final todo deriva en un problema de conducta que empieza en un problema de comunicación y que a veces desafortunadamente nadie está resolviendo. Porque a veces es en lo único en lo que no estamos trabajando. O sea, la comunicación se trabaja todo el día, eso es un hecho. Y las funciones de comunicación más elementales que tiene cualquier chico, por ejemplo, son señalar. Un niño puede ir a la escuela aunque no tenga un componente lingüístico y con 3 o 4 funciones de comunicación, yo creo que más de la mitad del proceso educativo en preescolar podría funcionar. ¿Sí? Una maestra podría saber si el niño domina los colores cuando el niño tiene capacidad de señalar. Si tú le dices, ¿dónde está el rojo, dónde está el verde, dónde está el azul? Y el niño los puede señalar. A distancia. Porque si tú te tienes que acercar con una plantilla para decirle, ¿dónde está el rojo, dónde está el verde? Tienes 19 más a los que no les puedes prestar atención. Entonces ahí no hay inclusión. ¿Sí? ¿Qué dice eso? Necesito una maestra para él solo. Cuando tienes que hacer eso, el niño necesita una maestra para él solo, para que la maestra le aproxime todo el material. Entonces hay que enseñarlo a señalar y a distancia, ¿cierto? ¿Sí? O que tú levantes una hoja y le digas, esta es roja, y que él te haga así. No tiene que hablar. Los niños se comunican con los adultos durante 18, 20, 24 meses y no hablan. Y los adultos los entienden a la perfección. Saben lo que quieren, saben lo que no quieren, saben lo que les gusta, saben lo que no les gusta, saben cuándo están felices, cuándo no están felices. Lo sabemos todo. Todo lo sabemos y no hablan. ¿Por qué tenemos que convertir el lenguaje oral en un obstáculo tan importante para que un niño aprenda cuando hay tantas funciones de comunicación que les podemos enseñar? ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran que pensar esto desde el punto de vista de las necesidades, yo a veces lo pienso desde el punto de vista de las materias. Y nos gusta considerar que cuando hablamos con maestros, la idea de que evalúen un nuevo grupo de asignaturas. ¿Le llaman asignaturas aquí? ¿Materias? Que evalúen un nuevo grupo de asignaturas. Así de simple. Es como decir, no es que el maestro sea responsable de enseñarlas, es que el maestro sea responsable de reconocer que alguien le tiene que enseñar estas asignaturas al niño con TEA. Porque es aquí donde falla. ¿Sí? El canal que el maestro utiliza para enseñarle al niño los contenidos del aprendizaje es la comunicación. Si el niño no aprende a comunicarse, no puede aprender los contenidos que el maestro le va a transmitir. ¿Sí?
el modelo de actividad, incluso de pensamiento, que el niño utiliza para aprender sobre el mundo, ¿en qué se basa? En el juego, ¿sí? Tú no puedes pedirle a un niño de 4 años que tenga ganas de ir al kinder a aprender. Eso no va a pasar. El niño quiere jugar y sabe jugar, y el juego es la actividad principal de la vida de un ser humano, ¿sí? ¿Quién nos enseña a jugar? Los adultos. O sea, usted puede llegar con una caja llena de juguetes con un niño de 8 meses y voltea la caja en su cuna y ahí hay carritos, ahí hay teléfonos de juguete, ahí hay cosas de insertar y de meter y de sacar y de embonar y de todo lo que quieran, ¿sí? Y déjeselos ahí al niño y váyase. ¿Qué creen que va a pasar? Exactamente, lo va a chupar, lo va a chocar para ver cómo suena, los va a aventar para ver dónde caen, ¿no? Va a hacer que interactúen entre ellos. Pero ¿cómo va a aprender el niño lo que se debe hacer con cada uno de esos juguetes? Cuando el adulto se meta, ¿de acuerdo? Cuando el adulto se meta en la cuna, literal o metafóricamente, a jugar con el niño, entonces el niño verá cómo el adulto usa cada juguete y aprenderá lo que se llaman usos convencionales de las cosas. ¿De acuerdo? Todos los niños lo aprenden de la misma manera. La idea de que le demos un objeto al niño y el niño aprenda del objeto es real, pero que el niño aprenda sobre los usos culturales, sociales y ordinarios, o vamos a llamarle cotidianos de los objetos, depende del adulto, ¿sí? Y solo cuando yo descubra que esto es una botella de agua y que esto es un teléfono, entonces, si conozco estos dos, podré sustituirlos y podré decir estoy hablando por teléfono. Pero para que yo diga estoy hablando por teléfono, tengo que saber que esto es un teléfono y que sirve para hablar. Si no, no lo puedo sustituir por otro objeto. Entonces, por eso los chicos con TEA tienen una falla de pensamiento simbólico. Porque tienen una falla para aprender de los adultos al respecto de cómo se utilizan los objetos. Y luego llegan a la escuela y la maestra asume que el niño ya sabe lo que es un lápiz, y lo que es una crayola, y lo que es una tijera, por ejemplo. ¿Y para qué sirve la tijera? Y de pronto vemos al chico que se está cortando el cabello con la tijera. Ese es el uso que él aprendió de la tijera. Porque a él le cortan el cabello con la tijera. Y entonces dices, tiene un problema muy malo de conducta, porque sacamos las tijeras y se cortó el pelo, ¿no? ¿Será una expresión de un problema de conducta? ¿O será la expresión de que ese es el único uso que él aprendió para ese objeto? Porque claro, cuando su mamá intentó decirle, mira, fulanito, estas son unas tijeras y se utilizan para cortar papel, ¿a dónde estaba atendiendo él? A otro lugar, ¿cierto? Entonces, ahí está, es como decir, ¿dónde empieza el problema? Tiene mucho que ver con esos mecanismos. Entonces, necesidades de comunicación, necesidades de juego real, necesidades biológicas, los problemas de integración sensorial, los problemas de selectividad con los alimentos, la intolerancia, por ejemplo, a ciertos estímulos como los auditivos en ciertos momentos. Todo lo que puede ocurrir, los problemas, por ejemplo, con la iluminación, trabajar a oscuras, trabajar con mucho calor, trabajar con mucho frío. ¿No les ha tocado ver a todos sus niños con TEA que están en el patio con un sol de 40 grados y sigue con el abrigo puesto? Entonces, ¿qué pasa? ¿No siente la temperatura? Sí, sí siente la temperatura. Se pegan y de pronto no vienen con nosotros o no se tocan donde se pegaron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que tendrá un umbral muy alto para el dolor? O muy bajo, perdón, para el dolor, y por eso no reacciona de la misma manera que cualquier otro. ¿O será que no sabe solicitar ayudas? ¿No? Como, pásame la mano, por favor, ¿no? Cosas de este tipo que muchas veces los chicos hacen. Si la maestra no tiene conciencia de que esas son necesidades importantes, vamos solamente a recurrir a la idea de siéntalo cerca de ti para que no se porte mal. Y eso es como, digo, a todos nos tocó que en algún momento nos sentaran cerca de la maestra, porque todos nos hemos portado mal en algún punto, ¿no?, de nuestra educación. Aquí debe haber algunos que más que otros, seguro. Pero a todos nos ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una necesidad importante. Los maestros necesitan reconocer cómo funciona biológicamente nuestro niño. Les pongo otro ejemplo. Hay un altísimo % de chicos con TEA que son medicados con fármacos que atañen o se orientan
hacia el uso o hacia el control de síntomas, ¿de acuerdo? No hacia el control del TEA. No hay un fármaco para que un niño se relacione sociocomunicativamente mejor con el adulto. Ojalá tuviéramos ese fármaco, pero no lo hay. Hay un fármaco para que el niño mejore sus procesos de atención. Hay un fármaco para que el niño baje, por ejemplo, sus niveles de ansiedad. Hay un fármaco para evitar en el niño estas explosiones comportamentales que a veces tiene todo este tema de la impulsividad. O sea, hay fármacos para tratar síntomas específicos. Hay un fármaco para los trastornos de sueño, ¿de acuerdo? O sea, para todo eso se utilizan fármacos. Y cuando se utilizan fármacos, entonces siempre debemos pensar que hay consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces de pronto tenemos un chico que a las 9:30 de la mañana tiene un hambre atroz y quiere comer el lunch o la merienda. Y como tiene TEA, pues se para y va por su comida, o incluso agarra la comida del de al lado, que lo tiene bien cerquita. Y entonces tú dices, es que tiene TEA. Y ahí es donde tú dices, no le podemos echar la culpa de todo a los TEA, ¿no? Es como si tú no puedes pensar que todo lo que el niño hace es porque tiene TEA. El niño podría pararse porque tiene hambre, ¿de acuerdo? Y simplemente el hambre podría estar justificada porque ese fármaco que está tomando y que además su mamá tiene la instrucción de dárselo exactamente a las 6:45 de la mañana para asegurar que durante la mañana su proceso de atención sea más adecuado. ¿Sí? Y a lo mejor lo que no hemos descubierto es que genera más apetito. ¿Y ese apetito qué genera? Un problema de conducta. ¿Y ese problema de conducta qué genera? Fuera del salón, ¿no? No hay educación. Cuando eso pasa, no hay educación. Pero ya vieron dónde empezó el problema, ¿verdad? Es como decir, vean dónde termina, pero vean también dónde empieza todo el asunto. Entonces, las necesidades biológicas son imprescindibles de atender y son imprescindibles de tomar en cuenta a la hora de trabajar con ellos. Las necesidades emocionales, estas son, a nuestro criterio, después de las comunicativas, pienso que, bueno, todas son muy importantes. En realidad no deberíamos ni ponerlas en orden, esa es la verdad. Pero las emocionales son de las más significativas. ¿Hay alguien aquí que haya venido sin saber a dónde venía hoy? Vean cómo nadie levanta la mano. Todos, ella dice que no sabía dónde venía. La trajeron obligada. Intentaré convencerla de que valió la pena. ¿Está bien? Haré mi mayor esfuerzo. Pero normalmente sabemos lo que hacemos, ¿sí o no? Sabemos a dónde vamos. Sabemos lo que queremos de comer hoy. O si no, en estos momentos todos lo están pensando. ¿Verdad? Sabemos a dónde vamos a ir mañana. Sabemos si tenemos deudas, si no las tenemos. Sabemos todo sobre nuestra vida. Todo. Y los seres humanos somos absolutamente conscientes. Y nos gusta defender nuestra libertad. Nos gusta nuestra libertad de decidir qué comprar, dónde hacerlo. ¿Qué estudiar? ¿Por qué estudiarlo? ¿Dónde trabajar? ¿Con qué niños trabajar? ¿Con qué modelo educativo hacerlo? Todo el tiempo los seres humanos nos autodeterminamos, ¿de acuerdo? Y de veras, podemos morir por eso, defendiendo nuestro derecho a esa libertad. Y si ustedes piensan en nuestros chicos con TEA y todo lo que ellos eligen para sí mismos, probablemente consideren cuán limitada está su vida aquellas cosas que tienen más que ver con los adultos. Porque una falla comunicativa no le permite a nuestro niño decirnos, a mí no me gusta esta maestra. ¿Cómo nos lo dicen? Con conducta, con berrinches, o jalándole los pelos a la maestra, en el mejor de los escenarios, ¿no? Que es, yo de pronto digo, mejor a ella que a ti mismo. Pero resulta que no, muchas veces pasa sobre ti mismo, ¿no? Es como decir, el niño llega a autoagredirse, se niega a bajarse del coche cuando llega a la escuela, y a veces eso es puramente interpretativo, ¿no? El niño que llega a la escuela en un coche y llega con un berrinche, tú te tienes que preguntar, ¿no quieres venir a la escuela o quieres quedarte en la casa? Porque a lo mejor lo que pasa es que vino en el coche con el iPad, ¿cierto? Y llegar a la escuela significa, deja el iPad y vete para allá adentro, a ver qué haces ahí. Y él no sabe en realidad de qué se trata. Entonces, atender a sus necesidades emocionales es imprescindible. Un ambiente predecible, por ejemplo. Las personas con TEA tienen derecho a saber qué es lo que va a pasar. Y hay metodologías específicas para que los maestros anticipen toda la actividad de estudio.
Se hace una agenda visual, se les organiza toda la experiencia y se les dice cada una de las cosas que van a suceder. Todos los imprevistos, si yo ahorita les dijera a ustedes, ¿saben qué? Tenemos que interrumpir un momento, vamos a hacer un simulacro de incendios y luego regresamos a nuestra conferencia. La mitad de ustedes va a decir, no inventes, qué pesado, ¿por qué tenemos que salir? Y ahorita ya estábamos aquí tranquilos, el clima está bastante bueno y nos vas a sacar a la lluvia y al calor. ¿Sí ven? Ustedes reaccionarían. Claro que ustedes se regularían psicológicamente y no protestarían abiertamente. Yo lo vería en sus caras, ¿no? En la cara de... Pero en el niño con TEA, ¿qué pasa? ¿Sí? Hace unos días estuve en una conferencia justamente y hablaba de este tema hace 3 días atrás. Y fue muy coincidente porque llega un niño de chicos con TEA, tuvieron una banda, la banda que toca el himno nacional en México, y me tocó estar justamente en la fila que estaba al lado de la banda y había un señor con la trompeta aquí en mi oreja. Aquí era increíblemente intenso el sonido, ¿no? Pero estaban los niños que hacían los honores a la bandera y van caminando con la bandera y uno de los niños hizo así, ¿no? En todo el escenario. Yo evidentemente me quedé así y aguanté, nada más cerré los ojos, ¿no? Y yo le decía a las personas, ¿cuál es la diferencia? Los dos reaccionamos igual, ¿sí? Hubiera sido bueno que nos hubieran dicho, prepárate para lo que viene, porque el sonido va a ser rudo, ¿no? Pero la diferencia es que el niño no tiene la misma capacidad de ajuste social que tengo yo. Entonces él dice, adiós a la bandera, yo voy a evitar el sonido, lo cual hubiera sido bueno que yo también hiciera, pero yo tengo capacidad de ajustarme, entonces yo me aguanto. Cierro los ojos, pienso en un lugar bonito y dejo que pase, ¿no? Ahí, toda esa molestia. Ellos no tienen a veces esa capacidad de ajuste social. Y entonces nosotros le decimos, niños, hoy no vamos a dar clase, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ensayar para el Festival del Día de las Madres. Y el chico con TEA, que ya estaba listo para una rutina en la cual cada lunes a las 10 de la mañana ocurren las matemáticas, ¿qué hace? ¿No? Ensayas durante 6 meses y llegas un día al teatro donde es el acto y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo en el lugar donde iba a ser y le cambiaste el lugar donde iba a ser, ¿verdad? Entonces, anticipación, organización, sistematicidad en las actividades, control de las actividades, todas esas cosas son necesidades emocionales, ¿verdad? Enseñarles a través de las cosas que les gustan, yo creo que es de las cosas más básicas que podríamos considerar, ¿sí? Al que le gusta Buzz Lightyear, al que le gustan los Minions, al que le gusta de pronto, no sé, cualquier juguete, cualquier superhéroe, ¿por qué no introducir eso en nuestros libros y en nuestros manuales? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque la clase a veces viene diseñada desde una perspectiva diferente, ¿cierto? Y entonces a veces es muy difícil. Sin embargo, eso sería respetar sus necesidades emocionales. Todo eso tiene que ver con evitarle muchos problemas de conducta. Luego la autonomía. La autonomía, por ejemplo, los papás siempre te dicen, no es tan difícil enseñarlos a ir al baño. Es muy difícil enseñarlos a que avisen para ir al baño, ¿cierto? O sea, los chicos aprenden como nosotros. O sea, aquí nadie ahorita va a levantar la mano para decir, Edel, ¿puedo ir al baño? Claro que no. Ustedes se pararían y saldrían al baño. Y en las escuelas, a mí me pasa en la consulta de pronto, hay niños que se paran de estar jugando conmigo y se van al baño. Y yo siempre digo, este es un niño Montessori. Porque en Montessori no tienes que pedir permiso para ir al baño, ¿estás de acuerdo? En la mayoría de los Montessori tú llegas a la puerta, tomas una cuerda y te vas al baño. No estás pidiéndole permiso al maestro. En la escuela tradicional, tú estás obligado a pedir permiso. Hay escuelas donde incluso hay horarios para ir a hacer pipí. Y van todos en fila y están todos esperando. Y está el que ya está desesperado de que no aguanta y está el que no tiene nada de ganas de hacer pipí. Pero todos van a hacer pipí a la misma hora. Eso es autonomía. Pero toda la autonomía pasa por la comunicación. Si el niño trae una comida que necesita calentarse, tiene que comunicarse. Si trae un envase que no puede abrir, tiene que comunicarse. ¿De acuerdo? Si está viendo a otro comer algo que a él le gustaría comer, tiene que comunicarse. Si tiene una piedra en el zapato, si tiene una molestia, si tiene el pantalón mal abrochado o la camisa mal puesta, tiene que comunicarse. Y ahí es donde vienen muchas veces los problemas de nuestros chicos, que no aparece la comunicación. ¿Sí?
Nos pasa con los problemas de la higiene, nos pasa con los problemas de la alimentación, nos pasa con muchas situaciones. Hay escuelas donde les dan de comer. Ellos no pueden elegir si les gusta o no les gusta lo que hay de comida. Y a veces no te lo dicen, esa es la verdad. Entonces, todo eso, fíjense cómo todo al final recae otra vez en la comunicación. En la comunicación. Los niños con TEA no tienen problemas para aprender a ir al baño. ¿De acuerdo? De hecho, es bastante sencillo enseñarles los procesos para el control de esfínteres o para el uso de herramientas básicas como la cuchara o el tenedor. A veces eso lo convertimos en un, yo digo, es como un calvario, ¿no? Para ellos, porque está en la fase de control de esfínteres. Nadie se pasa 2 años enseñando a un niño con TEA, ¿de acuerdo? Hay niños que tienen agravantes neurológicos diferentes y que les cuesta mucho más trabajo. Pero un chico con TEA no debería costarnos mucho trabajo la enseñanza del control de esfínteres. Pero tenemos que considerarlo una asignatura, sobre todo la comunicación inherente a esos procesos. Otra necesidad son las educativas, ¿verdad? Y en las educativas están los 2 ámbitos que les mencioné hace ratito. Les decía, tenemos las necesidades educativas propias de los contenidos de la educación, aprender matemáticas, español, colores, formas, números, letras, multiplicar, dividir, sumar, restar, fracciones y hipotenusa y todo lo demás, de lo que me acuerdo de esos años. Aprender todo eso es importante. Pero necesitas tener las herramientas que te permiten aprenderlo. El lenguaje es una de ellas, la atención conjunta es una de ellas, los sistemas de imitación son una de ellas, los sistemas de sincronización social son una de ellas. Y a veces el maestro asume que el niño que entra a su salón trae esas herramientas que le permiten aprender. Y por eso entonces tenemos un fracaso. Entender a un niño con TEA es entender que todas esas dinámicas de aprendizaje o capacidades o recursos para aprender comúnmente están alterados. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy, muy significativo. Entonces, necesidades de apoyo a la inclusión. Necesidades de apoyo a la inclusión inherentes a cómo modificamos el entorno para que el niño pueda acceder a todos esos entornos. Necesidades de apoyo a la familia. No sé si saben ustedes que dentro de todas las condiciones de neurodiversidad o de necesidades educativas, aquellas donde las familias reciben el mayor impacto emocional o una de las donde las familias reciben el mayor impacto emocional son los trastornos del espectro del autismo. O sea, hay muchísimas causas. Una causa evidentemente es lo poco que conocemos, ¿sí? Si ustedes analizan ahorita cualquier otra condición, digamos que las cosas están bastante organizadas, por ejemplo, para las personas con deficiencia visual o con alteraciones visuales o con alteraciones auditivas. Hay métodos universales y nadie está debatiendo entre si es bueno llevarlos al caballo o no es bueno llevarlos al caballo. No estamos debatiendo eso cuando se trata de una persona con una pérdida auditiva. ¿Y qué pasa cuando hablamos de una persona con TEA? Si ustedes entran ahorita a internet y ponen una búsqueda de tratamientos para el autismo, ¿qué creen que va a pasar? Son millones de artículos. ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? ¿No? Y la familia de los chicos con TEA está sujeta a esos modelos. Está sujeta al modelo de llegué al consultorio, estaba esperando al psicólogo, pero las otras 3 mamás que estaban ahí estaban hablando del tratamiento que hacía el señor que está en tal ciudad y que hace unos rezos para que el niño mejore. Y ahí va la familia, ¿sí? Y luego llego a otro consultorio y hay otra familia que está hablando de esas sustancias que le podemos dar al niño y que aunque parece que son sustancias malas, están ayudando a los chicos con TEA y a su cerebro. Y ahí va a darle la sustancia. Y luego llega a otro lugar y alguien está hablando justamente del uso de la equinoterapia, que es un procedimiento diseñado primero para los problemas neuromotores, no para los problemas sociocomunicativos. ¿De acuerdo? Es como si el autismo, al no tener una etiología claramente definida y explicada, lo pusiéramos a merced de todos los tratamientos que hemos inventado para todos los demás, a ver de esos cuáles le podrían funcionar o no, ¿no? Y a veces le está pasando eso a nuestras familias. Es una enorme cantidad de estrés. ¿Qué tal el deterioro económico que eso implica? Digo, depende. Nosotros estamos hablando aquí, la verdad es que ayer que me explicaban un poquito cómo estaba estructurado el sistema en el que ustedes están trabajando, me parece excelente. Hay muchos recursos de alguna manera profesional para que los niños reciban una atención, pero hay muchos países donde tenemos problemas muy graves en ese sentido. Y las familias tienen que pagar prácticamente todos los procesos que reciben sus hijos.
prácticamente todos. Y eso implica un deterioro económico muy significativo también, ¿sí? Porque además, acuérdense que hay hermanos. Normalmente, familias latinoamericanas no se quedan en un hijo, tienen más de uno. Los hermanos también tienen un impacto. Ahora súmenle los problemas de conducta. Súmenle los problemas de conducta social. El ataque en el cine. Salirte de la función de cine cada 12 minutos a hacer pipí y a buscar más palomitas, ¿no? Gritar cuando está emocionado por algo. Querer un juguete que se encontró en el centro comercial y no esperar a que lo pagues. O algo de comer que se encontró en el centro comercial y no esperar a que lo pagues, ¿verdad? Llevarlo a un cumpleaños donde hay un pastel, puede ser un problema a veces, porque si está llevando la dieta, porque si no está llevando la dieta. O sea, la familia vive mucho estrés. Y en los niños que tienen más problemas de conducta, los trastornos de sueño. A nosotros nos ha tocado ver a familias que pasan años sin dormir una noche entera. ¿Saben las consecuencias que tiene eso sobre el sistema nervioso de esta persona? El estrés con el que se despierta. O sea, es como decir, el momento de llevarlo a la escuela de pronto es el mayor de los alivios. Para esto es como decir, ¿no? 2 horas, es como para respirar, ¿no? En ese momento, porque a los niños con estas condiciones, sobre todo en los primeros años, no los puedes dejar solos, ¿sí? Requieren de muchísima atención, porque al no tener un buen sistema de predicción de los peligros, estos chicos se te pueden cruzar la calle, se te pueden trepar, pueden comerse cosas que no son alimentos, por ejemplo, líquidos de limpieza, cosas de este tipo. Entonces, de hecho, el fallecimiento por accidentes de ese tipo es una de las principales causas de muerte en las personas con TEA. Entonces, también necesitan la familia un apoyo adecuado, profesionales de confianza, gente que contenga emocionalmente las reacciones que la familia puede tener, lo difuso del diagnóstico. Cada especialista tiene una manera diferente de dar diagnóstico y cada especialista tiene un nombre diferente para referirse a este problema, ¿no? Se los había dicho yo en la mañana. Hay quien llega y dice, no, el mío tiene autismo, pero es leve. O el mío tiene síndrome de Asperger, o el mío tiene una disfasia del desarrollo, o el mío tiene, y tú dices, el mío tiene, pero al final todos tienen lo mismo. En una expresión diferente, si se quiere, pero qué difícil es para la familia tener que lidiar con esa conceptualización de cada uno de los profesionales. Es como decir, ¿por qué no nos acabamos de poner de acuerdo nosotros? Para empezar. O sea, ¿por qué no asumir una sola manera de referirnos a esto, no? Hay quienes dicen que el autismo tiene cura, hay quienes dicen que el autismo no tiene cura, ¿sí? Hay quienes dicen que es un proceso totalmente biológico, que si lo atendemos biológicamente lo vamos a curar, hay quienes dicen que no. Entonces, la familia está realmente sometida a una enorme cantidad de estrés. Y luego, aquello para lo que todos trabajamos en realidad. Ahorita hablábamos de la universidad y en realidad es como pensar en la vida adulta. Acaba de salir un estudio muy significativo donde antes la gente, o cuando estábamos en alguna plática, si alguien nos preguntaba, oye, ¿cómo está la expectativa de vida de las personas con TEA? ¿No? Yo decía, pues las personas con TEA viven realmente lo mismo que nosotros, ¿no? Es un poquito lo que habíamos considerado. Bueno, acaban de salir unos estudios nuevos, se publicaron recién este año, y resulta que las personas con TEA tienen una expectativa de vida significativamente menor que la nuestra, ¿sí? Significativamente menor que incluso grupos de control similares. Pues de pronto lo empiezas a pensar bien y dices, bueno, sedentarismo, por ejemplo, problemas cardiológicos, el uso de los fármacos en el ámbito neurológico, o sea, hay una cantidad enorme, los tratamientos, las dietas, la nutrición, los quelantes, todo lo que a veces hacemos con ellos en la infancia, el modelo de vida centrado en los cuidados dentro de la casa. O sea, estos chicos después de que, digo, cuando estamos en la edad primaria hay una cantidad enorme de oportunidades para ellos, ¿verdad? Aunque nos cueste mucho trabajo, hay muchas escuelas primarias. Pero ¿cuántos chicos después de los 18 años con TEA se integran a una actividad? ¿Cuántos? Muy, muy, muy poquitos. Realmente muy poquitos. ¿Cuántos llegan a la universidad? Muy poquitos también. ¿Cuántos llegan a la universidad, se gradúan y luego pueden trabajar? Otros poquitos, ¿no? Porque el tema de la inclusión laboral también es un fenómeno a tratar de una manera diferente, ¿no? Ayer estábamos justamente comentando el asunto de que si en algo tendríamos que empezar a trabajar un poco más, es en cómo estamos, por una parte, preparando a las personas que se gradúan de carreras universitarias y también, por otra parte, preparando a las empresas. O sea, a veces lo que no tenemos muy claramente es un análisis incluso de los puestos de trabajo. Ahí viene otra de las funciones de los psicólogos organizacionales, por ejemplo. Descripciones reales de qué habilidades necesita un chico
para participar de un puesto de trabajo. Entonces es como decir, si a nosotros nos ponen a estudiar psicología, pero no nos explican cuáles son los fenómenos del mundo de lo psicológico con los que podríamos trabajar, probablemente nos graduemos y digamos, esta carrera no me gusta, pero ya la estudié. ¿Sí? Y a veces pasa, a mí me pasa de pronto, la familia que decide que el chico estudie mecatrónica y que estudie programación de computadoras, porque le encanta estar en la computadora. Y yo le tengo que decir, señora, a su hijo le encanta la computadora, no arreglarla. ¿Sí ven la diferencia? Es que una cosa es arreglar cosas y otra cosa es que te guste estar en la computadora. Y a este chico le gusta la computadora. Entonces, si tú lo pones a estudiar programación o arreglo de hardware o cosas por el estilo, probablemente no le guste la carrera y la abandonan. Y se gradúan y no la pueden trabajar. Y luego asumen en las otras materias, las materias sociales. Si llegas a una empresa tienes que saludar a todo el mundo en la mañana, o saber decir buenos días y saber ser recíproco, ¿verdad? Saber darle el paso a alguien, por ejemplo, saber esperar tu turno, muchísimas habilidades que a veces tenemos en detrimento en ellos. ¿Por qué? Porque no las consideramos parte de nuestras asignaturas o materias de desarrollo. Entonces esto es como todo un fenómeno, digamos, de ámbitos. Yo sé que no pueden leer esas letras, no se esfuercen, no es una prueba oftalmológica, es una tabla de necesidades, ¿de acuerdo? Yo luego les puedo compartir la presentación, se las puedo mandar. Mi correo estaba puesto en la primera diapositiva, si lo anotan con muchísimo gusto yo se las envío. Pero es un poquito una tabla que recoge un grupo más amplio de necesidades que estaban implicadas o implícitas en los ámbitos previos. Esta tabla como que las describe con un poco más de profundidad para que ustedes puedan pues analizarlas, y la presentación se trata justamente de eso, ¿no? de todo este ámbito de manejo con ellos. Entonces, nos quedan aproximadamente unos 20 minutos. A mí me gustaría, si es posible, lo de las preguntas, creo que me ayudaría mucho a centrarme en lo que estamos hablando, porque no conozco mucho sobre lo que ustedes están haciendo, a qué problemas se están enfrentando en sus prácticas, y la verdad es que prefiero hablar de cosas que puedan serle de más utilidad en estos momentos. Así que les cedo a ustedes la palabra para que nos hagan preguntas y nosotros responderles. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Como educadores, como psicólogos, ¿qué podemos hacer nosotros en el momento que nos llega un chico de 18 años que nunca ha estado en una institución educativa, nunca ha estado escolarizado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros hacer con él y con la familia? Claro. Porque me imagino que tenemos que trabajar mucho con la familia. Lo complicado en esos casos es pensar en qué estuvo haciendo durante esos 18 años. Nada, en la casa. Exacto, estuvo en la casa. Entonces, mira, todo proceso, de hecho estaba justamente ahí en la parte de abajo de la tabla que les puse, todo proceso de intervención no puede existir si no basado en un proceso de evaluación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ahorita cuando tú dices, me llegó un chico de 18 años que nunca ha ido a la escuela, yo honestamente lo que imaginé en mi cabeza, mejor no te lo describo. Pero imaginé muchos problemas. O sea, imaginé una persona que no habla, que no elige, que tiene una cantidad enorme de rutinas, que probablemente a nivel motor esté con muchas dificultades por pasar excesiva cantidad de tiempo sentado, por ejemplo. Imaginé a alguien obeso, sedentario, por ejemplo, también con muchas dificultades nutricionales, con conductas autoagresivas, por ejemplo, con todo un grupo de consecuencias de este aislamiento, vamos a llamarle sociopedagógico, al que a veces tiene que ser, o al que a veces es sometido una persona con TEA, porque en realidad tiene derecho a ir a la escuela. Desde que nacen o nacemos tenemos derecho de ir al colegio. Yo creo que lo primero que tendrías que preguntarte es, si tú lo que vas a hacer es una especie de embone entre un modelo educativo y una persona que viene a ese modelo educativo, el modelo educativo se tiene que preguntar cuánto de lo que le puede ofrecer realmente es benéfico para este chico y cuánto beneficia a sus necesidades. Porque de pronto tú dices, sí, tienes derecho. Por ejemplo, es la típica pregunta que hacemos con los padres de familia, ¿no? ¿Los chicos con TEA tienen derecho a la educación? Absolutamente. Y cuando la familia me dice, mi hijo tiene derecho a la educación y por eso lo pongo en una escuela regular, yo siempre le pregunto, ¿tu hijo tiene derecho a ser educado?
no a ir a una escuela regular. Si tú lo llevas a una escuela regular donde no puede ser educado, entonces no estás ejerciendo su derecho a la educación. Estás ejerciendo su derecho a participar de una escuela regular, pero no lo van a educar porque quizás él no lleve las herramientas necesarias para aprender y quizás la escuela no tenga las condiciones necesarias para educarlo. La respuesta a esa pregunta que usted me acaba de hacer tiene mucho que ver con esto. Es como decir, ¿qué necesita una persona de 18 años que no ha estado institucionalizada previamente desde el punto de vista educativo y qué opciones tiene el centro al cual lo llevaron para ser educado para él? Porque lo más probable es que necesite una maestra 1 a 1, por ejemplo, o sea, un apoyo totalmente individual, que necesite empezar por reconocer el establecimiento de rutinas de actividad, porque estas personas de pronto, cuando yo digo sedentario no es de alguien que no se mueve, es que alguien que se mueve poco, que está acostumbrado de pronto a pasar horas frente a la televisión o escuchando la radio. Y entonces cuando tú llegas y dices, vente, vamos a educación física con este calor, ¿no? Y luego dices, y ahora nos toca escribir, y luego vamos a jugar, y luego vamos… a los 15 minutos el tipo ya quiere salir volando, porque no es algo habitual para él. Entonces, tenemos que hacer un buen equipo ahí con la familia, tenemos que hacer que la familia, por ejemplo, algo que nosotros hacemos como modelo de inclusión, y lo hablamos muchas veces con la familia, es la familia y el terapeuta individual, los terapeutas, los que hacemos terapia de personas con TEA, tenemos que recrear las condiciones educativas desde un ambiente diferente. O sea, tú podrías decirle, ok, vamos a empezar haciendo un proceso de adaptación al ambiente de la escuela, vamos a preparar entonces a la familia con respecto a cada una de las cosas que él va a tener que hacer acá. Y la familia nos va a apoyar empezando a hacerlas desde el ámbito de la casa. Lo va a despertar a una hora adecuada, le va a poner un uniforme adecuado y va a empezar a generar un grupo de actividades de manera, vamos a llamarle rutinaria, para que él empiece a aceptar las cosas que van a pasar en la escuela. Lo vamos a empezar a incluir poco a poco, le vamos a poner un apoyo individual. Digo, cuando dices que lo llevan, es una escuela especial, ¿verdad? Sí. Entonces, la escuela se tiene que apoyar en la familia, necesariamente. Y la familia debe empezar a participar de ese proceso, porque también tenemos que romper todos los patrones que este chico ya adquirió. Y tiene 18 años adquiriéndolo, ¿estás de acuerdo? No es lo mismo cuando llegan con 4 años, que todavía te dan cierta permeabilidad o es un poquito más moldeable, ¿no? Si se quiere el sistema en esos casos. Pero definitivamente empiecen por evaluar. Después de evaluar, metan a la familia en la dinámica, evaluación, familia y a definir objetivos que realmente les sirvan. Si la currícula de la escuela, ayer hablábamos del tema de las adecuaciones curriculares también, que mira, no se me podía olvidar hablarles de eso un poquito, aunque sea un minuto. Si la currícula de la escuela está limitada a un grupo de componentes que en estos momentos él no está preparado para realmente aceptar o participar de ellos, entonces no le va a funcionar. Quizás la currícula de la escuela ahí tenga que flexibilizarse un poquito, porque la verdad es que a veces nos pasa. Nosotros estamos acostumbrados a un modelo, bueno, los que yo conozco, la verdad es que no conozco sobre cómo lo están llevando ustedes a cabo acá, pero en el modelo del que yo vengo, la adecuación curricular básicamente es de contenidos. O sea, lo que hace una escuela especial es que toma el programa educativo de la Secretaría de Educación Pública y le quita cosas de las que los niños regulares aprenden y deja menos de las que aprende y se dedica a enseñarle esas menos cosas. Pero no hacen una adecuación de procedimientos, ¿sí? Es como decir, el chico con TEA puede aprender por vías diferentes. Por ejemplo, por vías más visuales que auditivas, puede aprender por recursos de apoyos diferentes. Eso es cambiar la forma de enseñar y no el contenido a enseñar. Este chico de 18 años requiere de una modificación en la forma de enseñar y de definir qué necesita aprender una persona de 18 años. Habilidades ocupacionales, por ejemplo, no académicas. O sea, lo que menos yo intentaría trabajar con él en estos momentos son letras y números. No es que lo saques del programa. O sea, sí tiene derecho a aprender a leer y a escribir, pero quizás no sea la prioridad. La prioridad para esta persona puede ser que se levante en la mañana y organice una agenda de cómo va a ser su día. Que aprenda, por ejemplo, un deporte, una práctica física que le permita mejorar su calidad de vida por las complicaciones cardiológicas, por ejemplo, circulatorias, que pueden padecer justamente por una vida sedentaria. Que aprenda funciones elementales de comunicación y de relación para pedir, que aprenda a prepararse cosas para sí mismo, ¿sí? Vestido, por ejemplo, higiene, alimentación. Todo eso serían mis materias para él, más que las matemáticas. Ya, muchas gracias. Y otra cosa, este chico
está asignado a un bachillerato sin antes haber pasado por ningún otro nivel. Por cuestiones de la edad, ahora los chicos están asignados de acuerdo a esa edad, al grado y bachillerato, segundo bachillerato, tercero. ¿Ustedes están de acuerdo en que me están comprometiendo al hacerme estas preguntas? ¿Y me están haciendo que yo diga lo que ustedes quieren decir? Digamos que ahí hay muy poco, es una pregunta menos técnica y más política, ¿sí? Las reglas establecen que si el chico supera cierta edad, tiene que entrar a cierto nivel, porque no podemos. A mí me pasa lo mismo donde trabajamos nosotros. El chico que de pronto te llega a los 7 años y ya no lo puedes dejar en preescolar porque la secretaría ya no te lo permite, tienes que pasarlo a primaria. Y tienes que hacer una enorme cantidad de documentos y de solicitudes y de explicaciones para decir que requerimos de un año más de tercero de preescolar antes de meterlo al ámbito de primaria porque cambia radicalmente el modelo de educación, ¿no? A veces tenemos que hacer eso, o sea, todo sistema que implica reglas no necesariamente tiene que ser tan rígido y podemos hacer solicitudes y podemos esclarecer metas. Yo creo que más allá de la parte metodológica y política, si a mí me trajeran a una persona de 18 años con TEA, sin haber sido atendido previamente, intentaría analizar cada una de esas, digamos, necesidades previas que les expliqué, e intentaría definir con la familia qué cosas necesita este chico. Incluso considerar si necesita un ambiente de este tipo o si necesita otro tipo de ambiente. Un ambiente de talleres, por ejemplo, un ambiente de formación para la vida. Hay talleres donde los niños pueden aprender desde a prepararse un sándwich, a prepararse un agua de sabor, a lavar su ropa, a organizar su habitación, que a veces son cosas mucho más elementales en estos momentos que una formación orientada hacia el bachillerato. Por eso te digo, un buen análisis de sus necesidades nos puede decir qué es lo que necesita aprender. Y es más fácil llegar a decir qué necesita aprender que llegar a decir qué es lo que no puede aprender, que es diferente, políticamente hablando, porque si nosotros decimos, esto que yo enseño aquí, él no está listo para aprenderlo, eso a él no le sirve. La verdad es que al chico no le sirve que yo le diga a las personas lo que él no está listo para aprender. Lo que le sirve a tu alumno de 18 años, que tiene nombre, es que tú digas qué le hace falta para que su vida sea una vida de calidad y para que su futuro sea un futuro lo más autónomo posible. Porque un chico de 18 años, ya los padres están mayores, ¿sí? Digo, sin ofender a los que ya tengan hijos grandes acá, pero ya no tienen 20 ni 30 años, ¿estás de acuerdo? O sea, ya estas personas ya no tienen la misma capacidad, ya no tienen la misma calidad para educarlo, incluso ya no tienen los mismos deseos de educarlo. Entonces también hay que atender todo el fenómeno de su transición a la vida adulta y todas las necesidades que eso implica. Yo creo que iría más por ahí. Porque sí, por edad, por regla no hay de otra. No más preguntas incómodas. Buenos días. Bueno, escuché parte de la conferencia y me nace la inquietud en algunos aspectos, ¿no? En primer lugar, yo pienso que los chicos con trastornos autistas, sea el grado que sea, necesitan un proceso, aparte de la inclusión, necesitan un proceso más a fondo en cuanto pues a un currículo diferencial. Yo creo que esa es la pauta, como quien dice, que hasta cierto punto beneficiaría no solamente a los chicos con autistas, sino en otras discapacidades, como por ejemplo la discapacidad intelectual, ¿no? Digo esto ¿por qué? Encontramos en ciegos que ya hay un currículo preestablecido, por lo menos en la parte inicial, en sordos igual, pero en discapacidad intelectual como que se va quedando esa parte, ¿no? Y en autismo igual, pese a que en algunos libros no lo ponen al autismo como una discapacidad, sino como un trastorno del desarrollo simplemente. Ahora, eso por un lado. Tuve la oportunidad de leer a una gran autora, que es Estefanía Guerra Lisi, y en el cual ella nos habla precisamente de un currículo diferencial para niños con autistas, que son 5 áreas básicas, ¿no? Entre ellos pues la autonomía social, la parte de arte y cultura, la parte de ciencias naturales y la parte de las matemáticas y la escritura, pero una escritura funcional. Entonces por esa razón hago esta inquietud y hasta cierto punto un aporte, porque aparte también Estefanía, pues no sé si usted la ha leído, ella tiene una hija con autismo y todo su trabajo ha sido versado precisamente para solucionar parte del problema de su niña, ¿no?
Y entonces allí también encontramos que ella trabaja mucho con la expresión corporal y la corporal y las funciones básicas del aprendizaje. Entonces, esa es mi inquietud. O sea, yo creo que todo sería más saludable si nos sentaríamos a trabajar un currículo funcional, diferencial para este tipo de casos, ¿sí? Así es. Sí, estoy 100% de acuerdo con su aporte, no es una pregunta, es un aporte en realidad, lo que está haciendo. El tema de la currícula diferenciada tiene que ver con la aceptación de una existencia diferenciada, ¿sí? O sea, nuestras políticas de aceptación dice, acéptame como soy, involúcrame, entiéndeme, todo lo que estamos leyendo, ¿no? En cada uno de nuestros pósters, si se quiere, de nuestros eslogan, que a veces tenemos también como parte de la imagen de cada centro, cosas así. Nosotros estamos pretendiendo, uno, es que aceptemos que sí puede haber una currícula diferenciada. Y dos, que aceptemos que la falla de la persona con TEA es una pregunta, podemos hacer más metáfora. Ahorita que decías que sí hay una currícula diferenciada para niños ciegos y sordos, por ejemplo. Hagamos otra metáfora. Si yo le pudiera preguntar a una familia de una persona con una deficiencia auditiva severa, en el momento en el que nace, ¿qué prefieres? ¿Que te mande a un colegio donde te enseño lengua de señas o que pongamos un implante coclear que te permita recuperar tu capacidad auditiva para que aprendas las cosas de este mundo de la misma manera en la que aprenden el resto de las personas? ¿Qué elegiría la familia? Todo el tiempo elegiríamos la corrección, no la compensación. ¿Estamos de acuerdo? En necesidades educativas tenemos de dos sopas, como decimos, ¿no? O corriges o compensas. Tú corriges cuando arreglas el proceso. Tú compensas cuando aceptas que el proceso no puede ocurrir y entonces enseñas una alternativa, ¿sí? Las currículas adaptadas no son inadecuadas, pero si yo renuncio a que mi hijo con TEA tenga la misma habilidad para aprender las matemáticas que cualquier otro niño, entonces renuncio a que vaya a la universidad. Porque la universidad todavía nos va a costar mucho trabajo que haga currículas adaptadas. O sea, entonces yo voy a ser un psicólogo egresado de una psicología adaptada. Y eso, pues profesionalmente podría implicar una... Entonces, la búsqueda inicial es aceptar cuándo es necesaria una currícula adaptada y usarla. Si es necesario, definitivamente usarla. Pero también comprender que cada vez estamos más cerca de lograr corregir los procesos de desarrollo de las personas con TEA a través de la enseñanza de los dispositivos que le permiten el aprendizaje social. Si tener autismo o tener un trastorno del espectro del autismo implica una falla en los dispositivos para aprender socialmente y descubrimos y ejercitamos sistemas que permiten el aprendizaje social, entonces estamos corrigiendo. Tenemos una pregunta desde el gobierno zonal. Se está transmitiendo vía stream. Allá tenemos 160 personas que han estado siguiendo tu exposición por el YouTube. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto ayuda la pictórica para enseñarles algo a los chicos con TEA? La pictórica. La pictórica, quiero interpretar que se refieren a los pictogramas y a las representaciones visuales para el apoyo. ¿Qué tanto ayuda? De 0 a 100, 100. Así de simple. O sea, los seres humanos tenemos muchos mecanismos o muchos sistemas para procesar la información. Y lo que está muy documentado, o sea, la gente, de pronto podríamos decir, es que las personas con autismo son mejores procesadores de la información visual. Y no, lo que pasa es que no son tan buenos procesadores de la información auditiva. ¿De acuerdo? Y al no ser tan buenos procesadores del lenguaje, porque la falla es sociocomunicativa. Es como decir, falla social, falla comunicativa es falla del lenguaje. A veces decimos, es que el niño entiende todo, y eso es una muy mala atribución de competencia. Entonces, lo que usamos son recursos visuales. Cuando tú le dices a un chico, no te puedes parar sin permiso, ojalá y nunca tengamos que decírselo, pero yo sé que lo decimos. ¿Cuánto tiempo dura esa huella en su sistema? ¿1 segundo? ¿2 segundos? 3 segundos. Ustedes que están socialmente incluidos saben perfectamente que cuando se vayan a parar van a decir, ching, ya me acordé de lo que dijo Edel de que no me puedo parar sin permiso, ¿no? Y entonces te vuelves a sentar, pero incluso haces así. El chico con TEA no puede mantener un mensaje auditivo como si fuera un banner en su cabeza para regularse, depende mucho de sus funciones ejecutivas. El uso de los apoyos visuales hace que las huellas permanezcan por un tiempo mucho más prolongado, porque además el apoyo visual está siempre al acceso del chico, o sea, siempre está ahí para él.
Cuando tú le dices a un niño, por ejemplo, nosotros allá empezamos a trabajar desde muy pequeños con agendas y nos sentamos con ellos y les hacemos una agenda de, mira, primero vamos a leer un cuento, luego vamos a revisar, no sé, vamos a construir en paralelo y después vamos a jugar con la pelota y después vamos a que tú elijas una actividad y momentos, ¿sí? No es algo de alguien que yo veo 15 minutos y que está moviendo las manos frente a mí o que está haciendo un movimiento de balanceo y que además no habla. Eso no te hace tener un TEA. Entonces, lo que nos está pasando con muchos de nuestros alumnos que llegan justamente con esos diagnósticos, cuando vas a una institución de educación especial y te dicen, aquí están mis alumnos con TEA, te das cuenta de que un buen por ciento no tiene TEA. Tiene síntomas de TEA, ¿sí? O sea, tiene síntomas que a veces identificas en una persona con TEA. Por ejemplo, yo te diría, que un alumno haga conductas ecolálicas no significa que tenga autismo. Que un alumno haga una conducta de balanceo no significa que tenga autismo, ¿sí? Tener autismo es tener una dificultad inherente al desarrollo de tus habilidades sociocomunicativas para vincularte con los otros desde el inicio de tu vida. Lo demás, le diríamos, le cuelga al autismo. Significa, son síntomas que lo acompañan, ¿de acuerdo? Y que puedes tenerla con autismo o que puedes tenerlo sin autismo, ¿sí? O sea, no necesariamente estás obligado. Entonces, cuando un especialista te dice que un chico con pérdida visual y con pérdida auditiva, a lo mejor no es un sordociego, pero por ejemplo, para una persona, la sordoceguera es una entidad reconocida y con metodologías especializadas para su atención. Ahora tú piénsalo bien. Si yo te dijera, el niño debe atravesar el jardín y recoger todas las herramientas, ¿qué necesitas para recoger esas? Es como decir, te quiero enseñar que esto es un teléfono, ¿no? Y yo digo, tienes que recurrir a tu sistema de atención conjunta, pero yo sé que ves. ¿Sí me explico? Yo sé que tus ojos funcionan, si no, ¿para qué te lo enseño? ¿Sí ves? Entonces a veces la falla de atención conjunta no sería sensorial. En el TEA sería una falla social. En un chico que tiene una deficiencia visual sería una deficiencia sensorial. Entonces no puede tener el mismo esquema de atención conjunta. Si eso te conduce a desarrollar síntomas como los del autismo, no puedes clasificarlo como autismo por tener las mismas conductas. Por ejemplo, no es raro que una persona con deficiencia visual y deficiencia intelectual, como en este caso que tú me estás contando, porque estoy seguro que hay una discapacidad intelectual también, no es raro que desarrolle movimientos de balanceo, movimientos estereotipados con la mano, por ejemplo, cosas de este tipo. Es muy frecuente que aparezcan. ¿Por qué es muy frecuente? Porque es parte del mismo cuadro global de alteraciones. Sí me estoy explicando, porque me preocupa dejarlos peor que como llegaron, ¿no? Es como, digo, no me sentiría muy bien si así fuera el caso. Creo que lo que tenemos que revisar ahí es el diagnóstico, más que nada, y después de revisar el diagnóstico, las necesidades. ¿Está bien? Yo se los puedo resumir desde esta perspectiva. Tener un trastorno del espectro del autismo es fallar en la capacidad para aprender socialmente de las demás personas. ¿De acuerdo? Eso es tener un trastorno del espectro del autismo. Por lo tanto, la esencia de su tratamiento es la enseñanza de las habilidades para aprender socialmente de los demás. Así de simple. O sea, no necesitamos muchos manuales para entenderlo conceptualmente. ¿De acuerdo? Esa es la falla. Tenemos un diapasón increíblemente amplio de personas que tienen síntomas, pero que no tienen los núcleos, ¿sí? Hay una cantidad enorme de confusiones entre el autismo y la discapacidad intelectual. Porque antes se decía que muchas personas con TEA podían tener discapacidad intelectual, o que incluso podríamos pensar que los TEA provocan la discapacidad intelectual. Porque si ustedes lo piensan bien, una persona que desde pequeño no puede acceder al lenguaje, no puede acceder a los sistemas de relación, no se conecta con el otro para que el otro lo enseñe, a los 5 años evidencia una discapacidad intelectual. No puede resolver los problemas de la vida cotidiana, que sería un poquito el diagnóstico, ¿no? Entonces, es como si la discapacidad intelectual a veces fuera una consecuencia de tener autismo. Pero también podemos tener discapacidad intelectual sin autismo, evidentemente. Y es otro modelo de tratamiento, porque este no tiene un problema para vincularse socialmente a mí. Es de otro ámbito el problema. Entonces, tendríamos que meternos mucho en este campo de las diferencias y luego de las diferencias de los métodos. Porque sí hay muchos métodos. Yo les comparto la presentación. Yo creo que ahí van a encontrar unas cuantas respuestas a esas cosas. Sí, Edel, una pregunta de mi parte. Tú mencionabas que cuando el niño, mientras más temprano se lo detecte, se haga la intervención correcta, prácticamente hay mucha probabilidad de una inclusión plena. ¿Tienes tú algunas experiencias, no sé si allá en México,
o en Cuba, no sé, donde nos cuentes testimonios así rápido de TEAs adultos que inclusive llegaron a la universidad profesional. Acá conocemos Asperger, yo no conozco a alguien bajo el TEA, pero quizás tú nos puedas compartir eso de ahí. Sí, sí tenemos varios chicos. De hecho, tenemos muchos chicos ahorita en secundaria, por ejemplo, en inclusión plena, con muy poquitas adecuaciones curriculares en su gran mayoría. Tenemos personas que ya están en la universidad también y que están funcionando realmente muy bien. No hemos tenido que hacer adecuaciones, pero sí hemos tenido que ubicar ciertos esquemas de tutoría. Lo que pasa es que a veces hay que pensar qué es lo que deben aprender y quién es quien se lo debe enseñar, porque también si nosotros pensamos que la escuela es la responsable de enseñar todo lo que yo estoy hablando, no hay que abusar tampoco. O sea, el maestro tiene una responsabilidad con respecto a los contenidos y a los sistemas de educación, y hay profesionales también para enseñarles otros sistemas a los chicos, y la familia también tiene un papel detrás de todo este sistema. Nosotros creemos que mientras más trabajemos en la enseñanza de los dispositivos para aprender, más habilitado estará el niño para aprovechar el contexto educativo. Eso es un hecho. Y eso es lo que de alguna manera nos da una clave de éxito. Por ejemplo, ya se están publicando investigaciones en las cuales nosotros en el DSM-4 decíamos que el 80-85% de las personas con TEA tenían algún grado de discapacidad intelectual. Ya estamos leyendo investigaciones, ya estudios de campo, en el cual solamente un 25 o un 30% de las personas con TEA padecen discapacidad intelectual. ¿Qué significa? No es que las personas que nacen ahora tengan un mejor nivel intelectual que las que nacían antes, significa que los sistemas de atención temprana están realmente contribuyendo a prever estos grados de discapacidad intelectual y a permitir que entonces el chico sí se incluya de una manera más funcional, ¿no? O sea, creo que después del 2010 empezaron a salir las primeras investigaciones sobre adultos, porque antes no sabíamos dónde estaban los adultos, no teníamos mucho control, y ya estamos empezando a aprender un poco más de hacia dónde los vamos conduciendo en función de lo que hacemos en los primeros años de vida. La experiencia ahorita de inclusión, por ejemplo, lo que estamos llevando nosotros personalmente, tiene más que ver con niños pequeños. Tenemos casos ya adultos, incluso que atendemos, adultos que incluso recurren a la institución buscando ellos el apoyo, buscando ellos el diagnóstico, pero todos ya están graduados, por ejemplo, de la universidad, sin ningún tipo de dificultad. Y en unos 10 años ya te podré contar de la experiencia con los que tenemos ahorita, que ya tienen que estar en la uni, evidentemente, en 5 años, de hecho, ya tienen que estar en la universidad. Un grupo muy bueno que tenemos de adolescentes. Vamos a ver qué tal nos va con esa experiencia también. Listo, muchas gracias. Una última pregunta ya para ir cerrando hoy día. Hola, ¿la estimulación temprana sería entonces un método para ayudar o mejorar de alguna manera o prevenir la TEA? Totalmente, totalmente. Te voy a enseñar algo muy rápido, ¿sí? Algo de la presentación, de toda la presentación que vimos. Ya casi llego, ahí está. Esos son modelos de atención temprana. Esa es una de las primeras preguntas que le hacemos a las familias. Ya te hicieron el diagnóstico, ¿bajo qué modelo te están atendiendo? ¿Sí? ¿Bajo qué modelo? Un modelo como Denver, por ejemplo, es un modelo que implica sistemas de evaluación de justamente todo esto de lo que les estoy hablando es una currícula. Como bien decía la persona que hace unos minutos nos ayudó con su comentario. Es una currícula de formación. ¿Cómo enseñas atención conjunta? ¿Cómo enseñas imitación? ¿Cómo enseñas sistemas de coordinación recíproca? ¿Cómo enseñas sistemas de coordinación? Todo eso se enseña educativamente. Lo puede enseñar la familia, lo puede enseñar un profesional que apoya a la familia. Y casi todos estos modelos, si tú los usas en la edad temprana, definitivamente pueden cambiar el pronóstico de desarrollo de este chico. Y te enseño otro, esta tabla. Esta tabla son modelos de atención a las personas con TEA, ¿sí? Que espero que ustedes puedan revisar. O sea, es que los TEAs no son un terreno no labrado, todo lo contrario. Hay mucho desarrollo, pero todo ese desarrollo muchas veces se está quedando en el ámbito terapéutico y no tanto en el ámbito de la educación. Tenemos que hacer que estas cosas nos lleguen a la escuela. Si ustedes se fijan, allá están los sistemas biológicos de tratamiento. Están los sistemas de atención temprana, están los sistemas de atención temprana centrados en la familia. O sea, aquellos donde la familia es quien hace todo el proceso de intervención. ¿Sí? Sistemas globales, sistemas alternativos, técnicas y escenarios.
de tratamiento. Una tabla como esta implica a lo mejor un 5 o un 10% de lo que conocemos que se puede hacer con las personas con TEA, ¿sí? Cuando yo llego a un lugar y le digo a alguien, oye, ¿y aquí trabajan con personas ciegas? Dicen, sí, trabajamos con braille. Enseguida aparece el método, ¿cierto? ¿Por qué cuando hablamos de TEA nos cuesta tanto trabajo hablar del método? O reconocer que hay un método, o incluir ese método en nuestros modelos de inclusión y de trabajo con estas personas. Habiendo tantos métodos, además, que lo peor aquí es que hay muchos métodos. La mayoría dice lo mismo con diferentes palabras, ¿de acuerdo? O sea, es algo donde yo creo que, por ejemplo, todos los modelos de atención temprana, de manera general, casi todos coinciden en los mismos principios educativos. No hay una gran diferencia en ese sentido. Pero es importante reconocerlos. Si como maestros, y como profesionales, y como psicólogos no pasamos por un estudio de estos contextos, se nos hace un poco más complicado poder ayudar a nuestros niños, porque entonces asumimos que los vamos a ayudar con lo que sabemos hacer para ayudar a una persona que no tiene sus problemas. Y probablemente fracasemos. Probablemente aparezcan síntomas, problemas de conducta, cosas de ese tipo. Y aquí están de alguna manera centrados tanto los sistemas que podemos usar en inclusión educativa como los sistemas que podemos usar en educación especializada o en educación especial, que creo que son los dos escenarios de maestros que tenemos aquí el día de hoy. Edel, cuando usted estaba respondiendo a la pregunta sobre la pictórica, se fue la señal y los compañeros que están en el gobierno nacional no alcanzaron a escuchar toda tu respuesta. Piden gentilmente que puedas repetir. Todo eso, ya no me acuerdo lo que dije. En realidad ya no me acuerdo muy bien de lo que dije, pero la idea era que sí, que definitivamente el uso de los apoyos visuales es uno de los sistemas metodológicos más aceptados y desarrollados para las personas con TEA, porque pueden compensar las deficiencias de procesamiento auditivo de la información que tienen y porque además ayudan neuropsicológicamente al desarrollo de las funciones ejecutivas y las funciones de planificación, de las funciones de anticipación y de todas estas funciones que sabemos que pueden estar alteradas o afectadas en ellas. Por eso se recomienda mucho. O sea, hay un sustento metodológico, incluso neurobiológico, para el uso de los sistemas de anticipación visual. Por eso sí se recomienda mucho que se usen, que se evalúe adecuadamente a la persona para decidir qué modelo de apoyos visuales usar, y los modelos de apoyos visuales son individuales además, entonces siempre tienen que basarse en la evaluación del niño con el que se vaya a usar. Si necesitan más información de eso, yo con gusto les mando ya algo más específico sobre apoyos visuales. Muy bien, bueno, ya vamos a hacer el cierre. Les pido al compañero de la SPOL, por favor, que venga para agradecer y concluir esta primera charla de expertos. ¿Puedo agradecer yo? Sí, por favor. Bueno, yo les doy las gracias también antes de que cierren ellos. Muchas gracias por la atención. Espero haberles transmitido un poquito de conceptos y mi compromiso es enviarles la información para que la puedan revisar bien. A veces es mejor explicar de qué se trata y no estarlo viendo todo así como si fuera un diagrama de mucha información, porque es poco tiempo para poder conversar, ¿no? Entonces, si pueden profundizar en esto y luego hacerme preguntas directas o mandarme un correo con las dudas que tengan, incluso con las situaciones específicas, como estos alumnos de 18 años recién llegados, con mucho gusto le puedo dar mi opinión una vez que conozca un poco más sobre la situación que tiene este chico, pero ya sería algo más individual. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención y muchas gracias también a la institución, por supuesto, a todos los responsables de la organización de este pequeño encuentro. Que tengan bonita tarde todos. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecerles su presencia al evento que fue organizado por CETEDIS. Nosotros solo estamos apoyando la noble causa y queremos ser también una SPOL inclusiva. Quiero recordarles que el lunes 18 de abril se realizará otra charla del doctor Horacio Galibert de la Asociación Argentina Padres de Autistas. Entonces, están cordialmente invitados el día lunes 18 de abril, 10 de la mañana, otra charla. Las puertas de SPOL siempre van a estar abiertas para ustedes. Gracias. En el auditorio del Gobierno Zonal, Centro Isaac, haciendo su esfuerzo también por las jornadas que ellos han preparado, nos han podido ceder este espacio para poder contar pues con tu experticia. Yo creo que todos nosotros nos vamos con mucha información, más que nada también tu estilo, tu llegada, y nos ha cuestionado muchas de las cosas que nosotros
pensábamos que eran incuestionables en el tema de la atención a las personas con discapacidad, concretamente bajo el espectro autista. Y yo creo que como un compromiso de todos nosotros, EDEL está abierto no solo a compartir sus diapositivas, también a través del correo electrónico, etcétera, pues atender nuestros requerimientos, todo sea en beneficio pues de una mejor atención a todo lo que él nos ha explicado para hacer una correcta, una adecuada inclusión. Entonces, muy bien, como nos invitaba también el SPOL, el 18 tenemos la otra jornada con este otro experto. De igual manera, es al mismo tiempo, tengamos la precaución de tiempos y distancias, tema también del invierno, para empezar a la hora y aprovechar pues las 2 horas que se habían programado. Nada más, les agradecemos su asistencia y muy buenos días. Gracias. Un aplauso pues para